están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Vamos a estar, por supuesto, analizando todo lo que ha sido esta semana en lo político. En un ratito ya vamos a estar conversando con una de las protagonistas de esta semana, la candidata de la Democracia Cristiana, presidenta todavía de ese partido, Carolina Goich, después de todo lo que ocurrió a raíz de la Junta Nacional de la ADC el pasado día sábado. Pero vamos a comenzar de inmediato saludando a nuestros panelistas para entrar ya de lleno a nuestro primer tema. Gonzalo Miller, ¿qué tal? Muy buenos días. Cecilia Pérez. Buenos días, Andrea. Francisco Vidal, buenos días. Nos acompaña hoy Genaro Arriagada, también muchísimas gracias. Buenos gracias días. por invitarme. Iván Linares. Vamos a comenzar de inmediato hablando del tema de Venezuela porque hay información de esta mañana muy importante. El gobierno venezolano que ha denunciado un alzamiento militar en contra de justamente el gobierno en Valencia, en el centro del país, comandado supuestamente por el capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, y una veintena de sus oficiales, quienes a través de un video en YouTube habrían anunciado este alzamiento. Vamos a revisar un poquito de ese video y seguimos comentando. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra Fuerza Armada. No sean la vergüenza de nuestras familias. Invitamos a toda Venezuela a ir a los cuarteles y a los comandos de policía para unirnos en esta gesta libertadora, que cada unidad despliegue en sus fachadas pancartas alusivas al 350 y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos de su localidad. Unidad donde se registre actividad hostil contra la población civil será considerada un objetivo militar. La unidad y su comandante. Y vamos contra ella con todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país. Venezuela, Dios está con nosotros. Y a partir de hoy, vive la libertad y muere la tiranía. Bien, a través de ese video entonces se daba cuenta de este intento de levantamiento en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ha sido el número 2 del gobierno de Diosdado Cabello quien ha anunciado que se ha abortado este plan de los terroristas, como lo llamó Nicolás Maduro también a través de su cuenta de Twitter. Todo esto en una semana muy tensa, marcada por la instalación finalmente de la polémica Asamblea Nacional Constituyente, que como una de sus primeras medidas decide inmediatamente la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien había sido históricamente chavista, pero desde hace un tiempo había alzado la voz en contra de las decisiones que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué posibilidades entonces, a partir de lo que estamos viendo esta semana, hay de una instancia de diálogo, que es la presión o el llamado que se ha hecho de parte de la comunidad internacional? ¿Existe todavía una posibilidad de aquello, Cecilia Pérez? Ahora, yo creo que se han hecho múltiples intentos por provocar un diálogo, por lo menos desde hace 2 o 3 años atrás, cuando empiezan a existir los primeros presos políticos y se empieza a establecer esta dictadura. Lo veo muy difícil, tanto es así que frente a la reunión de los cancilleres con el presidente de Perú esta semana, PPK, terminan ya tomando, yo creo que es la primera vez, una decisión fuerte en términos de sancionar y suspender del Mercosur a Venezuela, señalando que hay quebrantamiento del orden democrático y para esto invocando el protocolo de Ushuaia. Siempre habían existido más bien palabras de sanción, pero nunca actos por sí mismos. Y lo que estamos viendo ahora, aun cuando haya sido detenido, ¿no es cierto?, es el germen de lo que uno veía con angustia. La semana pasada todos acá hablábamos de preocupación. Y lo que uno ya está viendo son procesos angustiantes. Algunos han señalado y lo han dicho, sobre todo dirigentes de la oposición, que esto puede terminar con una guerra civil. Y la guerra civil tiene un origen, que es el levantamiento de armas de militares contra militares más allá de los civiles involucrados. Y yo creo que ese es el problema mayor. Nuestra embajada, ya nos lo comentábamos acá, ya no cabe más en recibir personas que han solicitado asilo, abogados, la mayoría de ellos que han levantado la voz por los derechos humanos. Y eso está sucediendo con el resto de los países que han optado por retirarse de Venezuela o finalmente tratar de seguir haciendo procesos para que pueda, en este caso Maduro, dar un paso al costado. Yo creo que no va a haber resolución del conflicto en forma pacífica en Venezuela si Nicolás Maduro no
no sale del poder. Iván Linares, ¿hay posibilidad de diálogo? ¿Cuál debiera ser el camino en este caso, considerando el contexto y especialmente lo que ha pasado en términos de la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poderes ilimitados, incluso por sobre el presidente de la República? Yo creo que hay una cosa para conversar de Venezuela, hay que partir de un contexto distinto, que es lo que normalmente se hace. Yo creo que la lógica de la Guerra Fría, eso de que uno tiene que tomar una posición por un lado y por otro lado, llevó a muchos sectores y a muchas posiciones a respaldar absurdos y situaciones francamente aberrantes. Y entonces creo que eso hay que tomarlo como un aprendizaje y ocuparlo hoy día para el análisis de qué es lo que está sucediendo en Venezuela, más con lo que acabamos de ver, que efectivamente son militares con armas llamando a acciones, fuego total y una situación de ese tipo. Entonces, aparecer en una posición o en otra en esto creo que es un error, porque lo que hoy día está avanzando es un golpe, como otros intentos que ha habido, respaldado probablemente por la CIA o por organismos de otros países y respaldado por alguna parte de la oposición misma de ese país, que está tirándole, como vimos en nuestro país, granito a los militares diciendo que son unos cobardes, pidiendo que salgan a la calle. Y creo que eso hay que decirlo, o sea, que efectivamente no se puede hoy día estar respaldando una posición que va en esa dirección y que tenemos ese tipo de situaciones que ojalá no siga prosperando. Pero también en Chile tuvimos intentos de golpe que fueron preparatorios, como el tanquetazo, y que efectivamente se hizo un movimiento para ver cuál era la respuesta, y este tipo de situaciones se conocen bastante bien en América Latina. Pero por otro lado tenemos un gobierno, unas fuerzas que efectivamente no han reconocido que han perdido hoy día el respaldo popular que tuvo Chávez. O sea, si efectivamente Maduro o el gobierno de Maduro hubiese tomado la actitud de Chávez, cuando efectivamente se le dice, bueno, vamos al revocatorio que establece la Constitución, y Chávez fue al revocatorio y ganó el revocatorio y ganó una serie de elecciones porque tuvo un respaldo político y social que fue capaz de demostrar. Creo que el golpe que recibió el gobierno de Maduro cuando perdió la Asamblea Nacional en unas elecciones que fueron desastrosas para el gobierno, donde la oposición ganó, es el momento de quiebre respecto hacia dónde va el camino que se está haciendo ahí. En ese sentido, perdón, Iván, ¿a ti te parece que hay tintes dictatoriales, directamente una dictadura? Creo que precisamente plantear esa pregunta es que tenemos que volver a echarnos para atrás, porque si vamos a hablar... Es una discusión importante hoy día. De hecho, José Miguel Insulza, voy a agregarlo y solamente para sumarlo al debate. José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, dice: todavía quedan rasgos, vestigios de democracia, o sea, todavía no meten presos a todos los parlamentarios. Sí lo están haciendo con los miembros de la Corte Suprema elegidos por el Parlamento de oposición. Hay una situación compleja que conduce a una dictadura, y eso es importante porque tiene que ver con, finalmente, cuáles son los conductos o los pasos a seguir en términos del respeto de la Carta Democrática, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que si uno va a hablar de dictadura y va a establecer que hoy día lo que se estaría estableciendo en Venezuela es una dictadura, tendría que hablar que China es una dictadura, Arabia Saudita es una dictadura, Rusia es una dictadura. ¿Y no se puede hacer eso? Creo que podemos tener esa conversación, pero la exigencia de que hoy día tenemos que hablar de dictadura con respecto a Venezuela no se hace nadie se lo pregunta con respecto a otro tipo de situaciones. Yo creo que lo más importante en este tema es cómo se es capaz de salir. Y creo que la actitud que ha tomado Maduro de salir hacia adelante, llamando a una asamblea constituyente que no está claro hacia dónde va, la legitimidad de ella misma está en cuestión. No es la solución hoy día del tema. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a decir cómo se va a resolver, esto se tiene que resolver con Maduro, porque si no se resuelve con Maduro, lo que se va a resolver es con los tipos que acabamos de ver, con uniforme y con metralleta, y eso es lo que nosotros no queremos. Genaro Arragá comparte las palabras de José Miguel Insulza, que dice que todavía hay vestigios de democracia, que se está en camino a una dictadura. Yo sería más categórico. Yo creo que esto ya es una dictadura. Maduro estableció un sistema bastante tortuoso para controlar la Corte Suprema, mediante la elección de 13 nuevos miembros de la Corte Suprema. Ha atropellado la Asamblea Nacional, tiene 500 presos políticos, pero más allá de eso yo creo que aquí hay una responsabilidad. Yo comparto un poco que me interesa menos juzgar que señalar la responsabilidad de este gobierno corrupto de Maduro. Maduro ha destruido el ejército. Tiene 2.000 generales, 2.000 generales. Tiene metido a los militares en los peores actos de corrupción. Entre otros, el contrabando de $3.000 millones de gasolina hacia Colombia, que se compra en Venezuela a precio de nada y se vende en Colombia, y eso está amparado por los militares. En consecuencia, aquí hay un régimen corrupto que está destruyendo Venezuela. Aquí no se le puede echar la culpa a Estados Unidos. Hoy día
el único petróleo que Venezuela vende a precio de mercado es el que le vende a Estados Unidos. Y en consecuencia, esto es un proceso de degradación. Aquí van a haber quiebres militares, aquí van a haber bandas fascistas, como hay los colectivos que son bandas ultraizquierdistas armadas por el gobierno asesinando a los manifestantes. Es un proceso de destrucción de la sociedad venezolana. Yo encuentro que esto es gravísimo y yo, sinceramente, en el caso considero que Maduro, Diosdado Cabello, son una banda de corruptos que están destruyendo un país de una manera dramática. Ahora, ¿cómo salir de esto? Exacto. Hay que hacer un acuerdo. Y ese acuerdo supone también entregarle a Maduro y a su gente condiciones que salven su vida. Que el precio de abandonar el poder no sea que sean asesinados en las calles. Y eso significa una transición. Es la única manera. Si seguimos en esta cosa, lo que vamos a tener, como muy bien se ha dicho aquí, es una guerra civil, un golpe militar, que los golpes militares no terminan en 100 muertos, sino que terminan en miles. Y en consecuencia, aquí lo que hay que hacer es obligar a Maduro a sentarse en la mesa y garantizarle ciertas cosas a ellos que les permitan sobrevivir a su derrota política, y el camino es conocido, son elecciones. Gonzalo, ¿cuáles son las posibilidades que hay en este escenario? Compartes con Genaro respecto a este acuerdo nacional. ¿Están las condiciones para ese gran acuerdo? Yo creo que ya se superó la etapa del acuerdo nacional o del diálogo, porque lo que estamos viendo cuando un gobierno abandona el respeto a los derechos humanos, cuando un gobierno abandona el Estado de Derecho, cuando un gobierno abandona de facto la democracia, ¿no es cierto? Sin ningún respeto por la institucionalidad, ni siquiera por aquella institucionalidad que él mismo se dio en algún minuto, ¿no? Entonces aquí hablar de diálogo, cuando estamos hablando de que hay un problema de corrupción, lo que plantea Genaro tiene toda la razón. Hay gente que está preocupada de su situación criminal. Maduro, Diosdado y otros criminales están preocupados de su situación criminal. Ese es un elemento puesto arriba de la mesa respecto de cómo se transita de este gobierno, de esta dictadura, hacia una democracia, cómo se transita. Hoy día Venezuela no tiene la institucionalidad ni siquiera para tener elecciones libres en el corto plazo. No tiene un poder judicial independiente. Entonces estamos hablando de una crisis mayor en un país como Venezuela. Y si no es un acuerdo, ¿cuál es el camino? Yo creo que aquí lo que va a haber finalmente es, o debiera haber, es que la oposición democrática, la oposición que ha ganado elecciones, tome control del gobierno. Y esa oposición haga una transición que reconstruya Venezuela. Aquí yo no creo que haya espacio para una transición entre los mismos que han corrompido el país, los mismos que han corrompido las Fuerzas Armadas, los mismos que han corrompido al gobierno, estén sentados a la mesa con esa oposición que además miraba desde lejos, porque aquí pareciera que fuera un problema de izquierdas y derechas. Yo no voy a decir que esta es una dictadura de izquierda porque no tiene sentido, si me da lo mismo eso. La oposición en Venezuela está conformada por un arcoíris que va desde Partido Socialdemócrata hasta partidos de derecha. Es casi todo los partidos democráticos hoy día están en la unidad, en una mesa trabajando en la oposición. Lo que va a haber en el mundo post-Maduro es que esa pluralidad se exprese y tengamos algo de normalidad, elecciones competitivas entre candidatos distintos. Pero eso no lo va a poder hacer nunca ni Maduro, ni mucho menos Diosdado Cabello, que es el criminal número 2 del gobierno, aquel que en el fondo casualmente está dirigiendo la Asamblea Constituyente, que es la última manera de disolver todo aquello que parezca algo o tenga un resquicio de Estado de Derecho. Entonces, a mí ya no me llama la atención, lamentable y dolorosamente, las muertes que están ocurriendo en Venezuela. No hay Estado de Derecho, no hay una ley que proteja a nadie. Y esa es la situación, es una situación de crisis profunda y que además tiene el agravante de que empieza a provocar divisiones entre los mismos ejércitos. Dice, bueno, si aquí se va a juzgar al ejército como criminal, si los criminales fueron estos 2000 generales, va a haber divisiones. Va a haber divisiones y esas divisiones, de nuevo, ponen en riesgo a la ciudadanía, ponen en riesgo a la sociedad. Por eso yo creo que aquí lo que cabe es que Maduro salga del poder, salga de Venezuela y que al final la oposición tome control del gobierno. Claro. Pero se y tiene que guíe una garantizar transición. también a esa gente un lugar bajo el sol. Porque Y si no van a luchar hasta el último día. Ese es el rol de la OEA, de poder darles Bueno, garantía. es que eso es lo que se necesita en un buen acuerdo, porque si no el camino es el enfrentamiento, y en el enfrentamiento no se sabe quién va a ganar
Y sí calculamos los costos. Los costos son miles de muertos y son enorme cantidad de gente que va a tener que ir al exilio. Yo no le recomendaría así a los venezolanos. Yo he trabajado muchas veces con ellos pro bono, con la Mesa de Unidad Democrática. Yo no les recomendaría un golpe militar por nada del mundo. Busquen un acuerdo y la comunidad internacional que ayude. Iván y Pero en esa Francisco línea, Vidal. un segundo, Sí. en esa línea, Genaro, la Mesa de Unidad siempre ha manifestado pacíficamente sus diferencias. O sea, nunca ha llamado a los militares a salir a la calle, nunca ha llamado a la sublevación, sino que siempre lo han dicho pacíficamente. Sí, pero hay grupos en Venezuela, como en todas partes. Y es Porque tienen que enfrentar a los colectivos, que quieren, a los que salen no, a... Están los colectivos, Sí, claro. pero también hay grupos de derecha que lo único que quieren Pero no es la solamente- intervención militar. no No te solamente olvides de tú de derecha. que ellos hicieron el paro patronal, la destitución de Chávez. Sí, Y- Genaro, pero la desesperación no son solamente colectivos o grupos de derecha los que han No, si pedido no digo que muchas sean, veces... no, como- si no estoy diciendo que sean grupos de derecha, pero que grupos de derecha hay y armados también los hay. Iván. O sea, el guión que estamos viendo es un guión tremendamente conocido. O sea, vivido en Chile con una claridad y una similitud muy particular, pero en otros países también. Entonces, cuando se dice, no, ya se terminó el tiempo de los diálogos. Cuando se dice eso, o sea, lo único que queda, efectivamente, si ya no es diálogo, es el enfrentamiento. Y ahí hay una diferencia rotunda. O sea, nosotros creemos que efectivamente el diálogo tiene que estar disponible, las partes se tienen que ser capaces de sentar y no de efectivamente descartar a una parte. Porque más allá de lo que las noticias nos pueden estar diciendo, la movilización que hoy día todavía tiene el gobierno, que yo creo que no es mayoría, pero sí tiene una gran cantidad de gente y las manifestaciones masivas que hemos visto en Caracas y en otras ciudades, demuestra que hay un respaldo todavía popular con respecto a este gobierno. Entonces, descartar a los líderes de un sector del país, decirles, no, ya están fuera, con eso no se puede discutir, es poner las fichas en los militares. Entonces, creo que ahí tenemos una diferencia bastante grande. Nosotros no queremos que se repita y no creo que nadie de este país, ningún chileno que sabe un poco de historia de Chile y de los restos de los países de Sudamérica y Latinoamérica con respecto a qué es lo que significa una irrupción militar de este tipo, debe estar por descartar el diálogo. Se tiene que abrir, los actores tienen que ser capaces de sentarse, tienen que avanzar de una manera distinta. Porque si uno se banderiza y dice aquí la oposición es la que tiene que efectivamente resolver este problema, estamos diciendo vamos al enfrentamiento. Si uno dice el gobierno es el que tiene que resolverlo, vamos al enfrentamiento. Lo que tiene que haber es una manera distinta de enfrentar un problema que cada día es mayor y que no hay ninguna de las fuerzas que hoy día está diciendo cómo bajamos la tensión, cómo evitamos efectivamente Pero la confrontación que todos nos están invitando. Pero Como yo no pondría en el mismo nivel al gobierno que a la oposición. Sí, claro. Bueno, Después de todo, Maduro Lo que hizo es Guillermo. responsable O sea, de que Venezuela haya perdido el 35% del Producto Interno Bruto en los últimos 3 años. Es responsable de una inflación que los más conservadores calculan en 1.500% anual. Él es responsable de haber repartido armas a los colectivos. Yo estoy diciendo que aquí no se trata de aplastar a Maduro. Yo lo que digo es que tiene que haber una transición como se ha hecho en tantas partes del mundo. sí, y en pero, consecuencia, la diferencia, ¿qué tiene que ver? la diferencia es que aquí se tiene que avanzar una negociación sin llegar al derramamiento de sangre. Si eso es lo que nosotros Bueno, de tenemos eso- que evitar. Si aquí el libreto está súper claro y tenemos de una manera bastante evidente qué es lo que está sucediendo. Entonces, la forma en la cual, y por eso yo creo que hay un punto de diferencia. El diálogo se tiene que mantener, tiene que ser el espacio donde se pueda resolver esto y tensionar y descartar el diálogo significa efectivamente que esto termine con derramamiento de sangre y termine en una situación que todos sabemos que va a ser muy perjudicial para todos los Pero hay venezolanos. una realidad, Iván. La realidad es de que el gobierno ha avanzado sin diálogo. Hizo su asamblea constituyente, disolvió la práctica de los poderes del Estado, acumuló todo el poder en sus manos, está sistemáticamente violando los derechos humanos y esa es la realidad hoy día de Venezuela. Sí, pero- Es en esa realidad donde estamos hablando de diálogo. Y digo, ¿hay espacio para que la OEA, hay espacio para que otros países actúen de garantes? Sí, pero en algo que pasa necesariamente por la salida La Asamblea- de Maduro y de Cabello, de Yo- Diosdado Cabello, del creo que- poder. creo que Si yo no partí- es así, lo que ha vivido Venezuela los últimos 2 años es ir deteriorando. Primero hablábamos del deterioro de la democracia. Hoy día no existe democracia en Venezuela. ¿Qué queda? ¿Seguir 2 años más en qué? Cuando están muriendo personas todos los días. Gonzalo, lo que pasa es que yo partí tratando de hacer que había un marco distinto que había, y creo que eso es lo que hoy día impide un diálogo de este tipo.
La Guerra Fría se terminó y fue muy perjudicial. Y entonces, muy perjudicial para todos. Entonces, ese abanderamiento que se produce, como se escucha de ti, de que la oposición efectivamente es la Si la solución. oposición es multicolor, discúlpame, pero si la oposición no es de derecha. La oposición tiene a socialistas, tiene a gente de izquierda, tiene a gente democrática. Si eso es lo que divide hoy día a Venezuela. La gente que es democrática está en la oposición, la gente que no es democrática está con el chavismo. Mira, yo el 2011 fui a Venezuela. Fui a Venezuela de vacaciones. En 2011, en este mismo panel, probablemente si se daba la discusión, tú vas a tener la misma opinión de que en Venezuela no había libertades públicas y una serie de cosas de tipo. Yo fui a Venezuela de vacaciones. Estuve en Caracas, fui por tierra a Puerto La Cruz y después me fui a Isla Margarita. Hay gente que va de vacaciones a Cuba, Iván. ¿Qué argumento es ese? Hay gente que va a Cuba de vacaciones. Gonzalo, escucha el argumento antes de rebatirlo. Entonces, en los foros y en los paneles se planteaba que no había libertad de prensa, no habían diarios de oposición. Todos los diarios que estaban en los kioscos de Caracas eran todos de oposición. Entonces, cuando se dice que hay una serie de situaciones que los que tú planteas en Venezuela, muchas de ellas no son ciertas, otras sí. Pero la distorsión que se produce al ocupar la lógica de la Guerra Fría, decir que es todo malo, que es todo perjudicial, que son una banda de delincuentes, cuando efectivamente tienen aún respaldo de una gran cantidad de personas. Hay efectivamente condiciones en las cuales si uno dijera está tan la cagada, en buen chileno, en Venezuela, que uno dice, bueno, ¿cómo se mantiene este gobierno? ¿Se mantiene porque hay 2.000 generales? No, hay otras razones que son más complejas. Entonces, la discusión, si tú la quieres llevar al punto que la estás llevando, lo único que estás haciendo, y eso, por favor, tenemos que cambiar la lógica y la dinámica, es llamar a los militares que salgan, que probablemente se terminan fraccionando el ejército venezolano y llamando a la guerra civil. Y eso es algo que por lo menos yo no estoy disponible. Hay sectores en nuestro país que han estado acostumbrados a respaldarlo, en Chile y en otros lugares. Yo, en particular, no estoy disponible. ¿Sabes lo que me sucede? Entendiendo un poco lo que plantea Iván, que es como el mundo ideal, pero no es la realidad. Yo, un año antes que tú fueras de vacaciones a Venezuela, en el 2010, yo también fui, pero como observadora electoral por parte de la oposición venezolana de lo que se llamó la elección parlamentaria, donde Chávez había hecho un redistritaje, la oposición sacó un 52% de los votos y obtuvo menos parlamentarios que el chavismo. Ahí empezaron los gérmenes de manifestaciones autoritarias, dictatoriales para poder tomar el poder. Es así, Genaro. Un año antes que tú fueras de vacaciones. Y efectivamente en ese minuto no estaban todas las banderas de la dictadura, pero de esa fecha, el 2010, el 2014, volví a asistir a tratar de ver a Leopoldo López en Ramo Verde y tampoco fue posible. Uno ya veía que se empezaban a vulnerar las garantías constitucionales en forma impresionante. Hoy día lo que vive Venezuela, y ahí yo lo planteo, idealmente estos procesos tienen que ser a través del diálogo. Pero uno se choca con la realidad, y la realidad es que no ha existido por parte de Maduro acoger llamados de organizaciones internacionales a ser de árbitro. Se trató de hacer a través de UNASUR, con los cancilleres, y no se logró provocar este avanzar entre la oposición y Maduro para ver salidas democráticas. Se ha tratado de hacer a través de organizaciones internacionales, y ¿qué ha hecho Maduro? Las ha expulsado de Venezuela. No estamos hablando que Transparencia, Amnistía Internacional o Human Rights Watch son organizaciones de derecha. Los ha expulsado de Venezuela. Entonces, al final uno dice, ideal el diálogo. Yo lo veo súper poco real. Pero coincido contigo, Genaro, de que la salida no es con la escopeta en la cabeza de Maduro. Hay que dar garantías de transición, porque para volver a recuperar la democracia van a haber temas que entregar aunque duelan. Y si eso significa no derramar sangre, yo estoy contigo que hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Francisco Vidal, ¿qué pasa con la comunidad internacional? Además, con la postura de Chile en esto. Hay quienes no han estado, por ejemplo, satisfechos con las declaraciones de la presidenta o del gobierno. ¿Qué pasa con este rol de la embajada, recibiendo hasta ahora 6 personas? Yo creo que tenemos un diagnóstico equivocado de Venezuela, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas. Yo creo que el gobierno de Maduro tiene respaldo, no mayoritario, pero tiene, y fuerte. Y la historia te enseña, acuérdate que la última elección antes del golpe en Chile, la Unidad Popular sacó el 44% y la derecha, la oposición, el 56%. Yo creo que esta es una sociedad completamente dividida, no solamente en números, sino que en poder, en correlación de poder, de fuerza. Y creo que los dos son un diálogo de sordos, ¿eh? No creo que sea uno más que el otro. Y lo único que te queda es que la comunidad internacional los acerque, y la salida es una elección. Si no, lo que estamos viendo es la crónica del desastre.
Pero considerando las últimas decisiones del gobierno, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poderes incluso por sobre el presidente, que podría disolver el Parlamento eventualmente, que es uno de los temores que existen, no ha ocurrido todavía, ¿qué posibilidades reales hay de que eso suceda, de que haya una elección, de que se acepte una elección por parte de Nicolás Maduro, cuando no lo ha hecho? Solo la comunidad internacional. ¿De qué manera? No, porque si no esto es un callejón sin salida. Porque la oposición hace su juego, el gobierno hace su juego. Pancho, pero ¿cómo lo concretas? Cuando tienes sanción del Mercosur, cuando sale el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a reprobar el régimen de Maduro. Entonces, mi tema es, yo coincido con prácticamente, José Miguel Insulza trató de hacerlo en su minuto. El actual Almagro ha hecho grandes esfuerzos, incluso ofreciendo y poniendo su cargo a disposición, a cambio de una elección democrática en Venezuela. Entonces, lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo se hace efectivamente cuando efectivamente no se quieren sentar en una mesa? Pero Cecilia, hay una cosa que es la siguiente. Durante mucho tiempo la comunidad internacional miró para el lado. Y en segundo lugar, durante un tiempo largo, Chávez ganó honestamente las elecciones, porque estaba sentado sobre miles de barriles de petróleo. Sí, claro. Pero Genaro, solo una cosa, porque Chávez ganó todas esas elecciones, pero la oposición siguió llamando efectivamente a la sublevación mientras estaba haciendo eso, la misma oposición. Tú no puedes llegar y meter a la oposición a todos en el mismo saco. Aquí están diciendo que el saco que tenemos que hacer es que ellos lo tienen que resolver. Estoy de acuerdo, en la oposición hay de todo, pero claramente hay sectores en la oposición que son y en el gobierno no me cabe duda de que si esto se aflojara aparecerían algunos chavistas sensatos que estarían en acuerdo. Pero lo que yo digo es que en un momento determinado Maduro empieza a perder, y es hoy día de las naciones más aisladas de la Tierra. Lo acaban de suspender de Mercosur, UNASUR no le va a funcionar de ninguna manera. El Papa habló sobre este asunto, la Comunidad Europea, y yo lo único que pido es que actuemos luego para que no tengamos que lamentar que el gran sordo que hay en la Casa Blanca, que es Donald Trump, decida meter las manos en esto y ensucie todo. Y en consecuencia, yo creo que hay una nueva circunstancia que a lo mejor nos puede llevar a establecer un diálogo, pero un diálogo real, porque un diálogo real significa sentarse seriamente, ceder, tener en un cuadro tan dividido como dice Francisco Vidal, la comunidad internacional tiene que ser un veedor y un garante. ¿Y ahí qué pasa con el rol de Chile? ¿Cómo lo evalúan hasta ahora, Gonzalo? Bueno, lo que pasa es que las mismas divisiones que se muestran en esta mesa se muestran en el gobierno, ¿no? O sea, aquí hay, desde el Partido Comunista, RD, hay un sector de izquierda que está dispuesto a justificar lo que pasa en Venezuela y a defenderlo, tiene un compromiso, ¿no? Tiene un compromiso ideológico con lo que pasa. Recordemos que hasta hace muy poco era el modelo chavista, era una alternativa en construcción distinta al capitalismo, distinta a otro, y por lo tanto ahí la derrota es una derrota sustantiva, ideológica, no es solo táctica política de una elección. Para una izquierda en Chile, esta es una derrota sustantiva. Y por eso yo entiendo que están dispuestos a hacer cosas como defender lo que están defendiendo en el término de lo que pasa en Venezuela y a Maduro y a su régimen. Ahora, el gobierno yo creo que dio un paso sí que no se había atrevido a dar hasta ahora. ¿Ah? El gobierno sí se atrevió a dar un paso. Y condenó lo que pasó en Venezuela y habló respecto de la Asamblea Constituyente, que es un hecho político que, cuando el gobierno se refiere a ese hecho político interno, lo que está reconociendo es de que Venezuela ya no vive en normalidad, porque en normalidad un gobierno como el de Chile no tendría nada que decir respecto de ese hecho político. Pero resulta que lo tácito aquí, y lo que realmente creo yo importante, no es que se haya referido respecto de la Asamblea Constituyente y al fraude que eso significaba, sino que lo que está reconociendo es de que ya Venezuela no vive en normalidad democrática, que es un paso para aquellos que, si bien vamos más lejos y hablamos de dictadura, por lo menos es un paso. A mí no me deja llamar la atención que haya sido el propio Partido Comunista el que haya desconocido este pasito que dio el gobierno, el primero en desconocerlo y el primero en decirle que no se cuenta, lo mismo que el esquema de Iván, que no se cuenta con toda la información. Pero Gonzalo, hay una cosa en la cual nosotros los chilenos debemos reconocer que sistemáticamente nuestros gobiernos fueron blandos con Venezuela. Y de eso no es excepción el gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que los chilenos tienen claro cuando Sebastián Piñera estaba en la Guardia de Honor en el féretro de Hugo Chávez. Y en consecuencia, tampoco en el gobierno de Piñera hubo una actitud
Yo, sinceramente, mi opinión, y no me deja de crear problemas con amigos míos que están en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo sostengo que nuestra actitud sistemáticamente fue de blandura y que deberíamos haber sido más duros desde el inicio. Iván. Oye, lo que pasa es que lo que acaba de decir Gonzalo, yo creo que y eso voy a ser reiterativo. Yo en ningún momento he defendido que hoy día existe una asamblea constituyente con poderes totales en Venezuela. No he defendido todo lo que se ha hecho con la Asamblea Nacional. No he defendido el gobierno de Nicolás Maduro en una serie de acciones que han tenido. Lo único que he tratado de hacer es poner en su justa medida una serie de situaciones. Con lo cual, la reacción de Gonzalo, que es la forma de la Guerra Fría, es decir que yo estoy defendiendo. Lo que dijo, en esta mesa se representan todos. Y se asumió que yo tenía la misma posición de la declaración del Partido Comunista, en la cual, si uno analiza lo que yo he dicho y lo que yo he planteado, no tiene nada que ver. O sea, tú no estás de acuerdo con esa declaración. Entonces, creo que la lógica y la forma en la que actúa Gonzalo en esta conversación es el reflejo de lo que no hay que hacer. Porque cuando uno dice, mira, mi diferencia contigo, Gonzalo, es que yo creo que tiene que haber diálogo y no tienen que haber militares, como hoy día se están poniendo arriba de la mesa, porque el diálogo, y tú partiste tu intervención diciendo, la hora del diálogo aquí está terminada, ya pasó. Ese fue el inicio de tu intervención, ese fue el titular. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso no significa que no esté de acuerdo contigo en que yo defienda a Maduro. Y entonces, lo que yo sí creo que en Venezuela todavía existen posibilidades para revertir esta situación. A diferencia, parece lo que hay tú, que es decir, efectivamente, que hay que pasarle a un sector, que en eso coincido con Vidal. Hoy día hay sectores sociales y populares en Venezuela que respaldan este gobierno. Y cuando yo te digo que tú no has visto las marchas, efectivamente hay marchas masivas de 100.000, 200.000, 500.000 personas en Caracas que defienden a ese gobierno que tú dices que efectivamente no tiene ningún tipo de respaldo y hay que pasarle por encima. Entonces, lo que yo te digo, a los criminales que hoy día se han salido de la institucionalidad, han negado, son criminales que debieran ser juzgados por violación a los derechos humanos. A esos criminales no debieran participar del futuro de la transición. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí lo que está llevando es a elecciones. Y si ese sector que hoy día está representado por el chavismo va a participar en elecciones libres, va a poder tener candidatos. El problema es de que hoy día la oposición ni siquiera puede respetar su vida ni su libertad. Es un pequeño cambio. La grandilocuencia de tus palabras. No es grandilocuencia, es la realidad de Venezuela. La grandilocuencia de tus palabras, lo único que tratan de hacer es decir efectivamente que hay delincuentes en el gobierno. Y se te olvida que también hay delincuentes que están ahí en la oposición. Y entonces efectivamente lo que tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo arriba de la mesa, poner el futuro de Venezuela por delante, evitar el derramamiento de sangre y que esas personas salgan de la escena política. Hoy día al decir que la oposición a toda tiene que efectivamente subir al gobierno, lo único que hace es que criminales que hoy día sí están en la oposición tengan que asumir responsabilidades de gobierno. Entonces, ¿cuántas mujeres como la señora Ojeda hay en el chavismo? A lo mejor muchas. Entonces, y eso es notable. Creo que hay que poner la pelota tranquila mínima de poder tener la libertad de manifestarse. Sí. Y no tener estos llamados y estos gritos que efectivamente se hacen de el diálogo se acabó. Iván, efectivamente, el grito tiene que ser distinto. El diálogo se tiene que profundizar y se tiene que tomar en serio. Iván, quiero retomar las palabras de Genaro Reagada en términos de la posición blanda que ha tenido Chile, dice Genaro Reagada, incluido durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sí, con mucho cariño, Genaro, yo no puedo dejar pasar tu comentario injusto y además fuera de contexto histórico que hiciste con respecto al gobierno del presidente Piñera para justificar la ambigüedad de este gobierno de la presidenta Bachelet con respecto a Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque el tema era distinto. Tú mismo has dicho acá que en el gobierno de Hugo Chávez fue un gobierno democrático. Fue un gobierno donde se empiezan a incubar prácticas totalitarias, pero todas las resolvió a través de las urnas. Lo mismo ha dicho Iván. Y no solamente eso, fíjate que con respecto a Chile, a diferencia de lo que sucedió con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde públicamente, a través de sus palabras, tanto Pepe Mujica, Correa, el mismo Papa, dieron declaraciones a favor de Bolivia, Hugo Chávez siempre fue respetuoso, incluso en marco de UNASUR, con respecto a que esto tenía que ser el diferendo que hoy día tenemos con Bolivia, ser resuelto a través de relaciones bilaterales. Fue respetuoso. Entonces, comparar la situación del gobierno del cual yo fui parte con el gobierno y la ambigüedad de la presidenta Bachelet, yo creo que no es justo y está fuera de contexto. Con respecto a lo que ha pasado con este gobierno, yo coincido que hubo un paso adelante a raíz de la elección finalmente de la constituyente. Porque efectivamente la presidenta estaba cooptada por el Partido Comunista fuertemente y se atrevió a enfrentarlo y decir, acá no hay una legitimidad de la constituyente. A mí me habría gustado mayor fuerza, decir, no reconozco la constitución
de finalmente la Asamblea Constituyente, como lo hizo PPK, como lo hizo Macri, como lo hicieron casi todos los países latinoamericanos. Dijeron, no es legítimo. Bueno, me quedo con eso. Y también me quedo con lo que hizo esta semana, cuando, y muchos lo recordarán en dictadura, cuando llegaba la DINA, finalmente la CNI, a buscarlos de madrugada y a llevárselos a distintos recintos sin que sus familias pudiesen conocer su destino. Hasta el día de hoy muchas de las familias no saben el destino de detenidos desaparecidos, como llegan a buscar a Leopoldo López y Antonio Ledesma. Y también sale a pedir a Venezuela que exista claridad sobre su paradero, y ayer sale condenando finalmente la destitución de la fiscal. Me habría gustado, lo comprendo ahora, y lo celebro, lo estoy diciendo, pero me habría gustado esa firmeza cuando se negó a recibir hace un año y medio atrás Lilian Tintori, mujer de Leopoldo López, cuando le pide una reunión estando en Chile, y la presidenta le dice que no tiene agenda. Cuando lo mismo hace Mitzi Ledesma, señora Antonio Ledesma, también preso político hasta el día de hoy, alcalde de Caracas, cuando le dice que no tiene agenda, pero sí tuvo agenda para recibir a las hijas de Raúl Castro. Entiendo que ese peso del Partido Comunista hoy día pasa a Alejandro Guillé, y por eso él, en vez de estar en el Senado y manifestar, ya sea a favor o en contra, que los chilenos supieran qué piensan de Venezuela, cuando se hace en el Senado esta semana una de proyecto de acuerdo recriminando lo que está pasando en Venezuela, Alejandro Guillé opta por retirarse de la sala con el Partido Socialista y con el resto de sus aliados, en el Partido Comunista, reprochando. Vamos cerrando, pero Francisco Vidal, lo que dice Cilia Pérez respecto a la postura que ha tenido la presidenta, que dice en un principio estaba cooptada por el Partido Comunista y la posición que ha tenido. Yo creo que el gobierno y la presidenta ha ido, en la medida que se va desarrollando los acontecimientos, hay una especie como de escalada de pronunciamiento. Ha sido prudente. Eso lo ha reconocido Cecilia Pérez. Sí, claro. Lo dije. ¿De qué veo? Sí. Lo dije. Entonces, Lo que tú no reconoces. ahora la derecha quisiera que incendiáramos la embajada de Venezuela y todo lo demás. ¿ya? Pero eso es parte a las nostalgias de cuando tú eras fascista. es la... Él pidió el golpe, pues yo no había nacido. Es la lógica de la derecha. Pero lo concreto, y viendo toda la historia de América Latina, Qué pantano. este es el minuto de la presión internacional para el acuerdo, y la salida no es otra que la elección. Bien, un tema del que seguimos, por supuesto, muy pendientes. Vamos a ir rápidamente a la pausa. Ya estamos con nuestra invitada de este domingo, la senadora, presidenta y candidata de la ADC, Carolina Goich. Regresamos de inmediato. Hora 24, lunes a domingo, con Felipe León. Canal 24 Horas. Ya estamos de regreso y seguimos en Estado Nacional. Le damos de inmediato la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la senadora, presidenta del partido todavía, candidata de la ADC, Carolina Goich. Muchísimas gracias, senadora, por acompañarnos aquí en el panel. Muchas gracias. Bueno, ya ha pasado casi una semana y un día desde la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, donde usted sufrió un golpe, un revés en términos de la votación que ahí se registró. En lo personal, ¿cómo vivió ese golpe? En lo más íntimo, ¿qué tan duro fue? ¿Puedo hacer antes un paréntesis? Sí. Hoy día traje una foto de Mario Martínez y estamos en el aniversario de su fallecimiento. Él fue un joven estudiante, universitario, víctima de la dictadura. Un ratito más hay un velatorio, una romería al cementerio, y yo quiero utilizar un segundo para expresarle, sobre todo a su mamá y a toda su comunidad, el cariño, el que no nos hemos olvidado de las víctimas de la dictadura. Jóvenes, muchos como él, que injustamente cayeron por pensar distinto. No puedo partir sin hacer esa reflexión. Y porque creo que nosotros no tenemos que olvidar los temas de fondo. Tú me preguntas por la Junta Nacional, donde yo con mucha claridad, como lo he hecho siempre, reconozco una derrota. Creo que en política y en la vida uno no puede hacer como que las cosas no son. O sea, se parecen y le ponemos otro nombre. Fue una derrota. Yo esperaba que no prosperara una candidatura y eso no se dio así, y lo planteé al final del día como una dura derrota en lo personal y una dura derrota también para el partido. Y lo que sí me alegro es que hoy día, después de una semana que fue difícil, que fue intensa, hayamos enmendado y salgamos de alguna manera en un paso más alto en materia de cómo enfrentamos
desafío ético que es el que está detrás. Si lo que aquí discutíamos no era una u otra candidatura, sino cuál es el estándar que vamos a asumir en el caso de la democracia cristiana para todas nuestras candidaturas. Y eso es algo que valoran incluso los otros partidos. Sí. Vamos a estar conversando de ese estándar ético, que es algo que usted mencionaba mucho a partir de toda esta polémica, pero quería preguntarle respecto a lo que vivió en esos casi 5 días de reflexión, donde usted puso en pausa su candidatura a la presidencia. ¿Pensó en algún momento realmente dejar todo hasta allí o incluso ir más allá y quizás renunciar al partido, como sí lo han hecho otros durante estos días? Sí, yo señalé, y creo que desde el primer día fui muy clara, en un partido que lleva candidatos que tienen antecedentes, condenas, sentencias por violencia intrafamiliar, esa plantilla es incompatible con mi candidatura. Esa situación hacía efectivamente que yo no fuera como candidata. Y así lo planteé en mi sector más íntimo, porque yo no consigo un partido que un dictamen de la Comisión de Ética unánime al respecto se guarda en un cajón. Para mí ese es el tema de fondo. Es el tema de fondo, y eso, ustedes saben la convicción con que yo he enfrentado esta candidatura, como lo he dicho una y otra vez. Pero para mí había ahí una piedra de tope, un incompatible. Y yo lo que me alegro, sí, es que eso se haya revertido. Yo recibí, mira, de haber sido los 2 o 3 primeros días, más de 5.000 firmas a una carta que me pedía retomar la candidatura y revertir la situación y dar una señal clara respecto a las características de nuestros candidatos en general. Para mí eso pesa mucho más. Yo en esto me siento más la candidata de las bases, la candidata de los militantes comunes y corrientes, de las personas sensatas, que son muchas dentro de la democracia cristiana, que además quieren dar una señal muy clara. ¿La Junta no representó a las bases en esta oportunidad? O sea, la Junta representa, son electos. Pero la Junta aprobó esa candidatura. Pero el sentir de las bases es distinto. ¿Sabes lo que pasa? Es que en los partidos políticos, y creo que esto no es solo la democracia cristiana, nosotros muchas veces nos hacemos los locos frente a malas prácticas que buscan eludir los temas difíciles, no enfrentarlos. Y fui yo la que en el funeral de Patricio Aylwin pedí perdón. Y dije, esto es un nunca más, y vamos a hacer las cosas distintas. Y eso significa el camino difícil, es un camino más de espina que de rosas, y así ha quedado demostrado. Pero dije, voy a cumplir ese compromiso, no son solo palabras, sino que hechos concretos. Eso es lo que sucedió esta semana, esa tensión. Nosotros podemos haber buscado en la forma de votación o en la interpretación jurídica, la fórmula de decir aquí no hay problema. Pero todos sabíamos ante la gente común y corriente, que no estábamos asumiendo un desafío de fondo, ¿no? Un desafío que es un desafío ético. Es decir, aquí nosotros, si queremos que las cosas cambien, tenemos que ser en eso muy claros frente a situaciones de abuso, de malas prácticas, de falta de transparencia, en esto y en otros casos. Senadora, quien no acepta esta decisión obviamente es el principal afectado o quien públicamente ha sido el cuestionado, ¿no? El diputado Ricardo Rincón. Hace una semana estuvo aquí sentado en ese mismo lugar y esto fue lo que dijo respecto a estas acusaciones y a la decisión que ha tomado la Junta. Vamos a verlo. Yo he dicho permanentemente que soy absolutamente inocente, que los hechos son absolutamente falsos. Pero no es solo una convicción personal, que cualquiera podría decirlo. Yo jamás le pondría una mano a nadie, no solo una mujer, tampoco un animal, a un niño. Y el partido a nivel nacional de Arica Magallanes, y escuchándome en la Junta, porque fui a hablar a la Junta, no me quedé en la casa esperando, ni escondido, no, hablando, dando la cara y con camaradas que se me acercaban a conversar y plantearme temas, resolvió a nivel nacional, nuevamente, y donde el tema nuevamente estuvo en el tapete público, que yo, y no solo yo obviamente, podía y debía ser candidato. Mire, lo que le ha hecho daño al partido es pretender que los estándares éticos los fijan algunos grupos por sobre la verdad. La ética, la esencia de la ética es la verdad, es la verdad. Y si hay algún tipo de disputa, de la que sea, existen instancias donde esas disputas se ven y se sancionan en una sociedad que dice tener un Estado de Derecho, que es democrática, que es libre y que respeta a las personas. Esas eran las declaraciones el domingo pasado de Ricardo Rincón, quien hoy en el diario La Tercera dice que lo que usted ha hecho es prácticamente un golpe de Estado al interior de la DC. ¿Qué dice frente a eso, senadora? Yo no había visto el programa la semana pasada, pero lo único que voy a decir al respecto es leer el último párrafo de la Comisión de Ética.
que dice respecto de este caso que se han vulnerado los principios de ética y ha incurrido en notable quebrantamiento de deberes como persona moral, privada y como servidor público. Consideramos, por lo tanto, que se ha apartado del ámbito ético y moral que constituye la razón de ser del Partido Demócrata Cristiano. A mí no me corresponde juzgar a nadie, ni he pretendido hacerlo nunca. Sobre este tema, todos son testigos que he planteado mi opinión desde el primer día. Y he sido muy clara. Han pasado instancias disciplinarias que, por supuesto, uno tiene que respetar, pero no nos podemos olvidar que hay una Junta Nacional previa e instancias previas que se pronunciaron sobre las situaciones de candidatos con condena o con sentencia en materia de violencia intrafamiliar, con mucha claridad. Entonces aquí pasamos desde el tema jurídico, que tendrá su carril, al tema más bien político, que es donde nosotros tenemos que hacernos responsables. Y ahí yo creo que es fundamental una señal clara. Para mí ese es el punto. Y si usted tenía, senadora, la atribución para tomar esa determinación, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperar todos estos días? Qué bueno que me lo pregunte, qué bueno que me lo pregunte, porque algunos han tratado de decir que lo podía haber hecho el mismo día de la Junta y no es así. Yo, de hecho, me fui ese día sin saber el resultado de la votación, donde se le entrega a la mesa y a la presidenta y al secretario nacional la atribución para, en este caso, revisar, ¿no es cierto?, no inscribir determinadas candidaturas. Pero nosotros tenemos una ley de partidos políticos hoy día que tenemos que respetar. En la Junta Nacional se les ha tocado, está la persona del CERVEL, o sea, ya no depende solamente de nosotros. Hay un acta que nos entregó el CERVEL después, a finales de la semana, que en el fondo valida aquello. Pero más allá de eso, yo el minuto en que digo voy a hacer uso de esta facultad, de esta atribución, es cuando tengo el respaldo político. Primero de los parlamentarios, que lo señalan, y yo reconozco eso, lo señalan aquí, las candidaturas están para que la presidenta haga uso de esa atribución. Y lo segundo de mi mesa, que unánimemente dice haga uso de esta atribución, porque no es un tema unilateral de la presidenta, porque es un partido acá que reconoce qué es lo que hay que hacer, y yo lo que hago es tomar eso y utilizarlo, ejecutarlo, utilizar la herramienta. Pero no es una decisión que yo tomo arbitrariamente. Y creo que eso es lo que ha quedado claro durante esta semana y lo que genera las condiciones para que yo pueda volver, retomar con mucha más fuerza mi candidatura, representar, como te digo, hasta miles de personas, que ahí me sorprendieron, cómo muchas salieron a la calle, hicieron velatones. Ayer estuve recorriendo la región de Valparaíso, en distintas comunas, y mucha gente se me acerca y me dice que bueno que no bajó su candidatura. Y además qué bueno que con valentía usted enfrentó la situación. Y además queremos que no se baje. Yo le digo, por supuesto, o sea, de aquí a la papeleta, al final, y con más ganas que nunca. Porque si todo esto sirve para que nosotros instalemos hoy día en la discusión de las candidaturas algo que no estaba, que efectivamente la dimensión ética, eso le da de alguna manera un sentido, resignifica mi candidatura mucho más. Porque no solamente tiene que ver con la política. Cuando uno dice en un país que tiene que dar un salto, hemos hablado y con Genaro mucho del tema del crecimiento, ¿no es cierto?, cómo enfrentamos el crecimiento, que para todos es prioridad, no tenemos duda de eso. Pero si no lo hacemos sobre una base, un sustento ético, en el mundo de los negocios difícilmente vamos a tener el país desarrollado que queremos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Sistema de ISAPRE, sistema de salud, desde un punto de vista ético. Uno esperaría no que la ISAPRE juegue, hay que una vez que se enferma más, cuando es adulto mayor, lo expulso del sistema, sino que me preocupo de que ojalá se enferme menos y el tema preventivo es más importante. O que cosas que son casi detalles, pero muy importantes para la gente. Si pasaron 3 meses, ya no te reembolsan la boleta. ¿Y por qué? O sea, ¿ahí hay una dimensión ética? ¿O cómo se hubiera enfrentado la situación de los cortes de luz o de los cortes de agua, si hubiera una dimensión ética detrás de los negocios? Senadora, tengo varias preguntas respecto a eso, al estándar ético que se fija en el partido. Voy a abrir también la conversación a los panelistas, pero antes quería preguntarle respecto a los cuestionamientos que se han hecho en estos días en relación a su liderazgo como presidenta del partido, por haber llegado a este nivel, quizás haber frenado esta situación, no haber rinconizado la Junta, que es algo que también se habló mucho. ¿Usted hace algún tipo de mea culpa o autocrítica en relación a eso? Yo lo que te puedo decir aquí con mucha claridad es que no soy de las personas que las dificultades las pone bajo la alfombra. Y creo que esa es una mala práctica en general que nosotros tenemos que cambiar. Es lo mismo que ha sucedido en la política y en más de un partido, o incluso uno puede ver la situación de la nueva mayoría y nos quedamos en la discusión superficial, del acuerdo, de los cupos, en vez de ir al tema de fondo. Y lo que hicimos acá, aunque sea doloroso,
es enfrentar esa situación al interior del partido. Pero usted, como presidenta del partido, esa es mi pregunta, ¿hace alguna autocrítica en relación a cómo se llevó a cabo esta situación? ¿Cómo avanzó esta? Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero lo que yo no podría hacer, lo que no podría hacer como una mujer que aspiro a ser coherente en política, es haber pasado por alto esta situación y decir aquí nos escondemos detrás de la forma de votación y ya, pasó, me hago la loca, sigo adelante. Eso es lo que yo no aceptaría en política. Gonzalo Miller. Primero que nada, felicitarla, porque yo sé que ha sido una semana difícil, ¿ah? No solo por su dimensión de candidata presidencial, sino por lo que le corresponde como presidenta de la Democracia Cristiana. Fue la honestidad con la que usted parte, fue una derrota, dolorosa, me imagino, para que son sus colegas cuando ven que votan algo tan distinto a lo que usted trataba de impulsar. Y felicitarla por lo de la dimensión ética, porque es verdad, porque la política, y lo hemos discutido en esta mesa mucho tiempo, tiene que rescatar, en parte, el significado real de las cosas, de la política. Y eso tiene que ver con una dimensión ética, sin duda. Ahora, ese triunfo final suyo pasa por, si uno dice, bueno, sacamos el elemento rincón, ya lo tuvimos a él expresándose y defendiéndose aquí, si uno saca el elemento rincón, igual queda una duda importante, porque si no el tema no es rincón, la Junta Nacional, lo que se estaba pronunciando de manera adversa a usted es sobre la candidatura presidencial. Esa es la otra lectura, pues si no es rincón, se estaban pronunciando sobre usted. Y usted tuvo una derrota en esa candidatura presidencial. Y usted, cuando se refiere, y yo trato de leer cuando se verbalizan las cosas, ¿ah? Y sobre todo con una persona como usted que es bastante honesta, uno tiene la posibilidad de analizar sobre eso, dice una candidata de los militantes, una candidata de las bases, hablando de que está enfrentada a la estructura demócrata cristiana, que parte, entiendo yo, desde su propia directiva y pasando por la Junta. Está enfrentada respecto de la necesidad de esta candidatura presidencial y de la recuperación de un discurso de identidad, ¿ah? Yo creo que esos dos elementos son los que quedaron presentes. Decirle, ¿cuánto del discurso de la recuperación de la identidad fue derrotado también ese día en la votación de la Junta Nacional? Por consideraciones de cupo y cargo. Que entiendo yo la real reconsideración de la política, porque cuando estamos hablando de la dimensión ética, que es un discurso que es atractivo para debatirlo, atractivo y muy respetable, uno dice, entonces, ¿cuánto es capaz la democracia cristiana conducida por usted de despegarse de la lógica de los cupos y cargos, cuando pareciera que es eso lo que tiene atrapada a la Junta Nacional y a la estructura demócrata cristiana? Entonces, a mí, lejos de terminar esta teleserie con su decisión de persistir, yo entiendo que usted tomó la decisión de seguir enfrentando a esta lógica que está instalada en la democracia cristiana y que es mayoritaria. Y por eso yo lo encuentro algo valiente, porque al mismo tiempo que tiene que conversar con todos los chilenos, tiene que resolver un tema que es clave, que es un tema al interior de su partido y de recuperación de la democracia cristiana. En cómo podemos ver los pasos siguientes, porque más allá, aquí hay diputados, aquí se menciona a Matías Walker, se mencionan a otros que tienen y hablan con distancia respecto de lo que es la decisión de continuar. No se aprecia el mismo entusiasmo. Y ahora, en la definición de la plantilla, lo que uno va viendo es de que personas cercanas a lo que usted ha planteado, como Patricio Walker, decían dejar de dar la pelea. Sergio Espejo, dejar de dar la pelea. ¿Con quiénes va usted a enfrentar a esta estructura demócrata cristiana, o a esta estructura partidaria? Porque, y lo dice con razón, quizá este no es un problema de solo la democracia cristiana, es un problema que tiene capturado a gran parte de los partidos, y que quizá otros partidos sometidos a las mismas tensiones que vivió usted habrían sufrido lo mismo. No le ha tocado todavía, quizás está tocando a usted como ser el partido símbolo de lo que significa esta dimensión ética, en términos de decir hasta cuándo la política vive asociada a un cupo más, un cupo menos, a un puesto más de trabajo para un compañero de partido, y cuánto se despega y se hace cargo de lo que la ciudadanía realmente le está pidiendo. Senadora. Tú, como siempre, planteas hartas cosas, hartas preguntas. Podríamos llevar un programa completo. Vamos por partes. Sí, pero partir por lo último. Lo que tú dices, otros partidos también. Y en buena hora lo hicimos dentro de la democracia cristiana. En buena hora. Yo creo que nosotros tenemos que mirar nuestras pequeñeces, nuestros dolores. Y es la única forma de enfrentarlo y de ahí descubrir lo mejor de nosotros. Y eso es lo que le pasó a nuestro partido. Y eso tiene pérdidas dolorosas, como la decisión de Sergio Espejo, sin duda, pero también tiene la virtud de reconectarse con la gente. Si es eso lo que hizo la democracia cristiana también esta semana, es reconectarse con
la gente decente, la gente común y corriente, que quiere que le hablemos con la verdad, que está cansada de escuchar solamente discursos, y discursos que no se transforman en acciones. Y ahora dijo, parece que sí se pueden traducir en acciones concretas. Mira, ayer que fui temprano a una gira, como les contaba, a Valparaíso, pasé a la bomba de benzina, como siempre, a comprar algo y comer. Y se acercó un chiquillo joven, que estaba con la polola, no haber tenido más de 20 años. Y se acerca y me dice, quiero saludarla y quiero decirle que con personas con usted vale la pena creer y que voy a ir a votar. Y su actitud fue bien impresionante, tanto así que yo me quedé un poco inmóvil. Si estuviera escuchando, le mando aquí el abrazo que le debía haber dado. Porque uno dice, eso es, o sea, la gente no nos cree porque nos ve siempre arreglándonos, siempre buscando la legalidad, ¿no es cierto? O sea, dentro de nuestros estatutos, la forma normativa para esconder algo en vez de enfrentarlo. Y eso hicimos nosotros. Y si a mí me toca encabezar eso, bienvenido. Y eso no es solo para un partido, eso es para la política. Y mira, recibí mensajes ese día de Osandón, lo recibí de Marco Enrique Ominami, lo recibí del presidente Lago, lo recibí de Alejandro Guillet, de Beatriz Sánchez, y no lo recibí de Sebastián Piñera. Y lo estoy esperando hasta hoy día, por lo menos una mención. A su juicio. Entonces, yo creo que eso habla por sí solo. Si aquí lo que hacemos es poner al centro el debate respecto de la dimensión ética en una campaña y cómo esto se asume, llama la atención que otros no lo incorporen. ¿Pero qué interpretación le da a usted, senadora? Bueno, que algún tejado de vidrio, yo lo digo hoy día en la tercera con todos sus nombres. O no queremos entrar a esa discusión, que además es la discusión política de fondo que no se ha dado en nuestro país. Por eso yo hoy día digo que mi candidatura tiene más sentido que nunca y que aquí hay un camino que iniciamos y que no tiene vuelta atrás. Porque en el fondo está la discusión del país que queremos construir, de cómo le respondemos a la gente que se siente abusada permanentemente. Y la respuesta no son las reglas del mercado, el sistema neoliberal solo. Su partido, al que usted quiere liderar hacia allá, está quebrado. Y de hecho su posición no fue la mayoritaria en la Junta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para avanzar en lo que usted estima conveniente para el país y convencer a otros como alternativa presidencial si es en su propio partido donde no le están creyendo en la base? Pero perdón, tú te quedaste en el día sábado. Hoy día estamos domingo, ha pasado una semana completa. Y al interior del partido se dieron situaciones que han sido claves para que yo tomara la decisión de continuar. Y fue el respaldo político. Y te lo he dicho, tanto de mi mesa como de los parlamentarios, y las bases que se levantaron, y mucha gente más allá de la democracia cristiana. Y ahí está la señal. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy día en política. Eso es lo que le da sentido a una candidatura. Es la discusión además del proyecto país que hay detrás. Por eso te digo que la dimensión ética no tiene que ver con perseguir a uno u otro político, como algunos lo han tratado de hacer ver, ni que uno es la justiciera y aquí viene la guadaña. No, no. Es cómo esto eleva el estándar. Pero usted reconoce un quiebre, que es lo que menciona Gonzalo Miller, en su partido, a raíz de no solamente el caso Rincón, sino que justamente el estándar ético, la manera de ver, de enfrentar este tema. ¿Hay un quiebre al interior de la DC? El tema es, nos quedamos y nos hacemos los locos y dejamos pasar, o enfrentamos la situación. Y yo creo que eso que es un remesón, sin duda, en el momento de crisis. Yo jamás lo voy a desconocer, un golpe duro, lo dije tal cual con todas sus letras. Lo que hace es permitirnos mejor política. Y eso conversaba hace 2 días con Patricio Zapata, que le doy la tarea, no creó una comisión, como algunos han dicho, aprovecho de despejarlo, no se trata de eso. ¿Cómo va a ser? Esto se trata de pedirle asesoría a alguien que tiene toda la capacidad para ver cómo se instalan criterios que nos permitan hacer de esto efectivamente una oportunidad de elevar el estándar con el cual nosotros definimos candidaturas. ¿Y cómo se va a fijar ese estándar, senadora? Bueno, esa es la tarea donde le hemos pedido apoyo, asesoría a los mejores de nosotros. ¿Cuál debiera ser el camino? Establecer, no sé, categoría en base a personas que están formalizadas, condenadas, investigadas, nosotros cuestionadas. Nosotros tenemos un código de ética y que además hemos aplicado. En el caso de militante que es formalizado, suspende su militancia, y aquel que es condenado la pierde. Y así hemos actuado. Ahora sí quiero clarificar, aquí se confunden situaciones. Tú planteabas la de Patricio Walker, y Patricio Walker, para que lo despejemos al tiro, hace 3 meses ya había tomado su decisión de no ir. Tratamos de revertirla, lo planteó en una carta, o sea, porque muchos pueden decir esto es un montón de gente que se va, ¿no? Y ¿No es gatillante de lo que pasó ahora? No era una decisión que tenía tomada previamente. Y además,
yo entiendo, 20 años en el Parlamento es harto tiempo. Y si bien es un costo en términos de perder el trabajo de alguien que ha sido destacado en Coquimbo, en su trabajo previo, en Aysén, también tiene que ver con un sentido de renovación que yo valoro. Yo planteé hace 2 meses ya 13 medidas en materia de transparencia. Parte de esas tienen que ver con la renovación en política, con limitar la reelección de los parlamentarios, pero también con aumentar las sanciones en los delitos de cuello y corbata, con instalar unidades anticorrupción al interior de los servicios, porque nosotros tenemos que sacarnos la venda de los ojos. Miren el titular de hoy día respecto a lo que sucede con la ley reservada del cobre o lo que pasa en Carabineros, sabemos la situación del fútbol, no sé. Aquí hay una situación donde la germen de la corrupción está instalada. Y damos señales concretas de que las enfrentamos como corresponden o con justa razón la gente no va a ir a votar, si no nos va a creer. Dicen, oye, todos se arreglan entre ustedes, pero la evidencia está y esto requiere señales claras, concretas, nítidas ante la ciudadanía. Cecilia Pérez. Bueno, primero, Carolina, bienvenida. Contestar un poco, y lo voy a hacer siempre cuando se trata injustamente al presidente Sebastián Piñera. Él no fue parte de la procesión tuitera detrás de la Virgen María conforme a lo que estaba pasando a la democracia cristiana, justamente por respetar. Yo creo que tú nunca viste esta semana a dirigentes o personas del comando del presidente aprovechándose de la situación que estaba pasando en la democracia cristiana. Y yo creo que es sano. Es sano cuando un partido que es importante dentro de lo que ha sido la historia de la democracia en Chile tiene este tipo de problemas, respetar los espacios de reflexión y respetar no solamente eso, sino que es lo que se da dentro del partido. Lo de Rincón o lo del diputado Ricardo Rincón, acá lo conversamos la semana pasada, cada uno manifestó su opinión delante de él, dando la cara como corresponde. Yo creo que es importante, pero no es lo sustancial de lo que está pasando en la EC. Y dentro de esa honestidad también hay que recoger un poco lo que decía Gonzalo. A mí me da la impresión que el fondo de lo que sucedió en esa junta es mucho más profunda que un diputado condenado por la justicia civil por violencia intrafamiliar. Y de esa relación, cómo muchos de la militancia de esa Junta Nacional, que me da la impresión que tiene representación de las bases, me imagino que así, al menos en mi partido así se eligen, las bases militantes eligen a los representantes del Consejo General, tenían legítimas dudas de seguir apoyando a la candidata al 1%. Y yo creo que no es bueno que no se haya transparentado de esta forma, sino que se hayan buscado mecanismos distintos para distorsionar lo que la democracia cristiana tiene que enfrentar. Y mucho más allá. Yo creo que es tan profundo lo que está viviendo hoy día la democracia cristiana que no enfrentarlo con esa fuerza de la ética que tú señalas, Carolina, tampoco le va a dar buenos resultados. No me refiero electoralmente, sino que particularmente el crecimiento interno y finalmente el camino que va a encabezar la democracia cristiana que dice relación con cuál es hoy día la identidad de la democracia cristiana. Porque tu candidatura... Y cuando se enfrenta tu candidatura y tú ganas la Junta Nacional con esta decisión de ir por primera vez desde la vuelta a la democracia, con 2 candidatos dentro de esta coalición de centro-izquierda, primera concertación, luego nueva mayoría, primera vez que hay 2 candidatos, era primera vuelta. ¿Por qué? Porque había que reivindicar la identidad demócrata cristiana. Esa identidad es la que no se ve nítida. Y yo creo que eso es lo que hay que profundizar para poder avanzar estructuralmente en una DC fuerte. Y segundo, y también esta es pregunta, lo otro era reflexión, más directamente lo que planteaba Gonzalo, ¿cómo queda la relación no solamente con la Junta, con tu directiva? Cuando esta semana, no solamente efectivamente se te da un respaldo por parte de los parlamentarios, por parte de la misma directiva, pero sigue tensionada la relación entre tu comando, Eduardo Zafir, Jorge Burgos particularmente, en forma crítica, frente a una directiva que ha subsanado o subsidiado tu carrera presidencial encabezada por Matías Walker con una carta profundamente dolorosa por parte de tu marido, donde no solamente se trata a la Junta Nacional como cúpula maloliente, sino que a parlamentarios leales, que muchas veces Matías Walker es panelista de Radio Agricultura en mi programa y defendía y sigue defendiendo a la Carolina Goich con una entereza que uno le echaba bromas, ¿no? Cada vez que había un resultado de una encuesta. Y donde se le trata de manos manchadas con sangre. Tiene respuesta ayer en la carta de su mujer, Manuela, con un nivel bastante más conciliador y donde ella refrenda la lealtad a los principios y finalmente la ideología demócrata cristiana. Entonces, ahí hay algo que todavía, está claro que tú vas a la papeleta, pero hay claro que todavía algo no se vislumbra que qué es lo que va a pasar con tus afectos, con personas que te defendían a costa de lo que fuera.
Primero, respecto de Sebastián Piñera, yo quiero plantear una diferencia ahí. Yo lo escuché lo que dijo, cuál fue el adjetivo, no sé si fue vergonzoso lo que pasaba con la democracia cristiana. Me hubiera encantado que al menos hubiera dicho algo respecto de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Tenía una oportunidad, pero... Sacó adelante la ley de femicidio. Sí, del cual yo soy autora. Pero por supuesto. De la cual yo soy autora. Pero en el gobierno de la pero mira, no se aprobó. El punto, Cecilia, no. Pongamos las cosas en su contexto. Pero déjame poner el punto acá. ¿Ya? Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Para Sebastián Piñera el límite está en lo legal. Para mí está más allá de lo legal, cuando tú eres representante de la gente, cuando tú aspiras a conducir un país. ¿Pero por qué tú sostienes eso? Entonces, claro, cuando tú tienes... eso? Si me dejas sí, hablar, claro. te cuento. ¿Por qué? Cuando tú tienes un litigio limítrofe con Perú. A mí no me parece, no se me ocurriría comprar acciones de la principal pesquera, una de las principales en Perú. Para el presidente Sebastián Piñera en ese momento era legítimo, si es legal, es absolutamente legal, nadie discute eso. Pero ¿es lo correcto? ¿Es lo que corresponde? Entonces ahí está, un pasito más allá. Un pasito más allá. Y ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. No te subas el carril de Hugo Gutiérrez. Eso. O sea, acá está, el punto es lo legal versus lo ético. Y ahí es donde estamos enfrentados. Y a mí me parece que en política, uno tiene que ir un punto más allá. Pero es que no es ético lo que estás diciendo. Un punto más allá. No es ético lo que estás diciendo. Segundo, yo no me llamo María, me llamo Carolina Goich. Y soy una mujer como muchas mujeres de este país. ¿Ya? No voy a decir que soy superior a nadie, ni ese ha sido el sentido de lo que he hecho. Lo que he tratado es de ser coherente con lo que yo he comprometido públicamente. Y tengo la tranquilidad de poder caminar por la calle sin problema. Y darle la cara y mirar a la gente a los ojos. Y eso es lo que yo voy a cuidar siempre. A pesar de que eso tenga costo, aunque muchos me dicen, oye, estás poniendo acá todo tu capital político, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve para estar guardada en mi casa? No, esto efectivamente, si queremos hacer cambio, eso significa enfrentarlo. Si dije que voy a hacer las cosas distintas, las voy a hacer. Y las voy a hacer no por los que estamos en la élite, no por la cúpula partidaria, sino por la gente que nos está escuchando. Por la gente que dice, oye, yo siempre pierdo. Siempre soy el consumidor abusado. O soy la mujer que es violada y no le creen que es violada. O como dice, yo siempre lo repito, una magallánica, tenemos que estar con la motosierra en el cuello para que nos crean que hay violencia intrafamiliar. Esa gente que está cansada de los abusos. Esa gente que quiere que le digan las cosas por su nombre y que es la que yo espero que vaya a votar. Ahora, nuestra identidad, sin duda, a eso es al dilema que estamos enfrentados. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que aquí se abre una ruta que tiene que ver efectivamente con un país que se aspira a ser desarrollado, tiene que dar un salto sobre una base ética que compartamos todos. Y a mí ahí no me gusta el modelo ni neoliberal del mercado, ¿no es cierto?, tirado a sus reglas, sino que me gusta mucho más el modelo europeo, donde partimos de una construcción comunitaria y donde ponemos a la persona al centro. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces decimos cómo respondemos mejor al adulto mayor que envejece y a sus problemas de salud. Y eso no lo hace solo el mercado, tampoco lo hace el Estado, sino que en una relación entre ambos, donde se ponen reglas claras. Y eso es lo que tenemos que aportar nosotros como democracia cristiana. Francisco Vidal. Yo te quiero hacer 4 preguntas. No, partamos por una nomás. Ya ando con gris. Y me quedaron todavía por responder. Vamos con la primera. Hago 4 y no hablo más. Vamos a ver, en evaluación. Pero cobrémosle el que no habla más. O si no le cobramos el que habla más, no... Carola, una de las frases de la semana que yo discrepo es la de mi presidente Lagos diciendo que, yo creo que se equivocó, que el crecimiento económico y lo demás es música. Entre otras cosas se equivocó porque nosotros ganamos con el presidente Lagos el 99 con música. Don Pato Elwin dijo crecimiento con equidad, eso es música. Nosotros dijimos crecimiento con igualdad, es música. Quiero preguntarte exactamente si tú compartes esa afirmación. Yo creo que el crecimiento económico es fundamental. Sin duda. Recuperarlo, pero necesitamos música y orquesta. Música y orquesta. O sea, no es cualquier crecimiento, por eso te digo. Pero yo no tengo duda que eso lo comparte el presidente Lagos. Y lo digo a propósito también de la mención que hizo de mi actuación respecto a la coherencia en política. O sea, sería injusto decir que eso no está en su mirada. Porque además yo lo planteé desde el primer día con mucha franqueza. Yo tomé parte de la propuesta de Piensa Chile, lo que hizo y encabezó Ricardo Lagos, que creo que es muy valioso.
varios de esos temas hoy día los incorporé en mi propuesta en materia de un fuerte impulso a la infraestructura pública. Ahí tenemos el Fondo de Infraestructura o la propuesta del auge del adulto mayor para enfrentar el envejecimiento. Si todo eso fantástico, yo estaba con la eso, claro. Pero el punto es que entonces, a mí ahí me irritó. Me irritó. ¿Qué querés que te diga? Me irritó. ¿Ya? Esta cosa, además de ese ambiente con los dueños de Chile aplaudiendo. Lo que pasa, yo creo que el presidente quiere decir aquí... el tema del crecimiento no es privativo de un sector. Sí, ojalá. Y de hecho, yo te lo puedo decir, me llama la atención una también de las portales diarios acá que nombra al equipo de economistas que está detrás de mi candidatura, que yo he dicho es el Dream Team, o sea, lo que quisiera cualquier candidato, y están todos detrás. Quieren que sean ministros de Piñera. Pero parece que a él le faltó un capítulo en esta historia, pues le faltó un capítulo. Estamos compitiendo en una campaña presidencial y ese es el equipo que está detrás mío. Y quien duda de que es el mejor equipo para enfrentar el desafío del crecimiento, pero hacerlo también con esta mirada ética. No un crecimiento que es a costa de, sino que un crecimiento que pone el acento en un país que es mucho más inclusivo, donde están las pequeñas y las medianas empresas, donde hay salarios justos, donde los empresarios no se coluden, y eso lo dicen con claridad, donde las reglas del mercado se respetan, pero se entienden que hay personas detrás. De eso se trata. Y yo no tengo duda que nosotros tenemos todas las posibilidades como país de avanzar ahí, de recuperar el crecimiento, de estar en torno al 4%, de crear cerca de 1 millón de empleos, pero hacerlo en ese crecimiento inclusivo. Ya, Francisco Vidal, solo porque fue corta la pregunta, Yo, son cortitas. tiene posibilidad a una segunda. Y de ahí vamos con Iván. ¿Por qué te enfermo? ¿Cómo puedes tú, yo sé que todos los partidos existe lo mismo, pero en el caso tuyo, ¿cómo puedes convivir en un mismo partido con la Mariana Elwin y Norberto Díaz? Lo más parecido a la sociedad chilena, ¿no? Que son la antítesis total. No, yo creo que todos en eso tenemos diferencia de nuestras miradas. Cada uno de los partidos, tú puedes buscar unos que están un sector más acá, más allá. O sea, dime el PPD, dime el PS. Yo no tengo duda que la democracia cristiana en esto tiene un desafío después de lo electoral. Y ya lo dijimos, vamos a hacer un congreso ideológico que tiene que ver con definiciones más profundas, porque a 60 años, a 50 de la reforma agraria, necesitamos respuestas distintas, cerrándose un ciclo político. ¿Por qué no te invitaron? Una omisión lamentable, y yo ahí lo dejo. Pero qué estupidez. Una omisión lamentable. Ya. Pero Este es mi gobierno, pero lo que tú me planteas, es bien frecuente. Una revisión de fondo, una discusión, pero hoy día yo creo que abrimos un camino. Si aquí qué duda hay de que los partidos estamos desfasados respecto de lo que la gente quiere. Y esos son todos, perdón, no es solamente uno. Entonces, el desafío es reconectarnos con la gente, los códigos de hoy día, en un ciclo político que se cierra. Cuando tú ves el país de los años 90 al país hoy día, nosotros... Tres ejemplos, ¿no es cierto? Superamos pobreza. La pobreza hoy día queda pobreza dura, pero superamos pobreza, que era algo Estos distinto. muchachos nos dejaron con el 68%, el 10 es el 11%. Claro, un tercio del país salió de la pobreza. Hoy día compara la cantidad de chiquillos jóvenes que entran a la educación superior. Antes eran 130.000 quizás, más o menos. Hoy día son 1.300.000 para hacer en cifras redondas. O sea, hoy día el hijo de una trabajadora de casa particular puede ir a la universidad y eso es un mundo absolutamente distinto. O cómo avanzamos en el ingreso per cápita en ese periodo. Entonces, hoy día ese no es el desafío que tenemos como país, sino cómo damos el salto a un modelo que sea mucho más inclusivo, al mundo de la innovación, de la creatividad. Por eso planteamos nosotros el cómo apostamos nuevamente a la educación técnica, y no solo técnico profesional, sino la formación profesional de oficios, que considera la trayectoria de vida de la persona, no solo un curso de capacitación, sino que ahí nuestro compromiso es 100% de gratuidad, pero en los 2 años de formación técnica, porque es como entregamos una herramienta para que se incorpore un mundo que queda fuera hoy día del crecimiento y de las posibilidades de empleo. ¿Tenemos más preguntas? ¿Van a quedar stand-by esas otras dos, Iván? Son cortitas. Iván. Son súper cortitas. Parece que mis respuestas están siendo muy largas. Pero la segunda vuelta nomás. Oye, creo que hay una cosa, senadora, que es re importante. O sea, creo que esta vez ya efectivamente su candidatura está firme. O sea, ya ponerlo a duda creo que ya sería un tema y creo que eso es bueno para su candidatura y para el cuadro general de las elecciones, porque aunque aún todavía creo que faltan sorpresas en el ámbito de lo que son las listas parlamentarias, creo que de aquí a la fecha de inscripción todavía pueden aparecer otro tipo de sorpresas. En lo presidencial está más o menos resuelto cuáles serían los que van a competir. Y por eso nos acercamos a un cuadro que tiene muchas similitudes del 2009.
no solamente porque Piñera sea el candidato, sino que nuevamente hay un cuadro donde hay una derecha básicamente más ordenada y tenemos una centroizquierda que está en un cuadro mucho más abierto, aún más abierto que lo que fue el año 2009. Entonces la situación es qué aprendimos con respecto al 2009, cuáles son nuestras aspiraciones para que efectivamente lo del 2009 no se repita. Y creo que en ese sentido hay algunas cosas que su candidatura han resuelto de alguna manera. La primera creo que es desdramatizar que se vaya a primera vuelta. O sea, el dramatismo que se dio el 2009, a que hubiese más de un candidato en la primera vuelta que representara al mundo de la centroizquierda, como fue el caso de Frey, como fue el caso de Marco Enrique, como fue el caso de Arrate, que eran 3 candidaturas que representaban a un mundo bastante similar y que fue muy dramatizado, fue muy conflictuado, y creo que hoy día la decisión de la democracia cristiana de ir a primera vuelta y ponerlo ahí dice que bueno, se aprendió que no hay que dramatizar y que efectivamente es una herramienta que se puede ocupar de buena manera. Pero también impone desafíos, más allá de que el desafío es cómo se enfrenta esta candidatura, porque ya sabemos que va a haber una segunda vuelta, pese a que Piñera anda diciendo que no la va a haber. Va a haber una segunda vuelta. ¿Por dónde, Canal? Porque además hay que ir al ejemplo. Que va a haber segunda vuelta. Hay que ir al ejemplo de qué es lo que pasó. Ni Bachelet, con los niveles de apoyo que tenía en sus 2 candidaturas, y principalmente en la segunda, logró pasar a la Iván, despeja eso. en primera Tenemos vuelta. convicción que va a haber segunda vuelta y que va a ser muy peleada la elección. Bueno, tienes que decírselo a tu candidato, si ya porque lo su candidato lo dijo, lo que dijo tenía aspiraciones. clarísimo. Pero bueno, fue un exabrupto. Fue un exabrupto. No, Todos lo los dijo candidatos clarísimo. se pueden equivocar. Lo dijo clarísimo, hay la cuña completa. Ya, pero pregunta, Ganado, o sea, todos tienen Lina. derecho, ¿no? Pero por favor, tú hiciste 2 de las 4, déjame hacer al menos una, que es lo que estoy Dale, tratando dale, de hacer. Entonces, bueno, lo que hay que entender es que se desdramatizó, lo que hay que entender es que cómo vamos a avanzar en esta candidatura. Y lo primero es que hay que reconocer que si estamos en una campaña, hay que poner por delante nuestras diferencias. Y se tienen que discutir, y se tienen que responder, y eso es básico. Pero no se pueden romper los puentes, porque no se va a ganar efectivamente en primera vuelta, y la segunda vuelta, para ganar la Piñera, se necesita unidad. Y para eso se necesitan puentes abiertos, diálogo permanente y mecanismos por los cuales efectivamente en segunda vuelta se puedan generar los apoyos para evitar que la derecha vuelva a gobernar 4 años en nuestro país, como sucedió a partir del 2010. Entonces, me voy a enfocar más cuáles son los puentes que se pueden establecer, cuáles son esos mecanismos para poder avanzar. Y yo creo que hay claridad con que tenemos que buscar cuáles son los elementos en común que tiene la centroizquierda para hacer un nuevo gobierno. Y creo que ahí hay cosas bastante claras y que nos está entregando en bandeja en la candidatura de Piñera, que es, por ejemplo, el revertir el tema de la gratuidad. Entonces, efectivamente, hay elementos en común que tiene la centroizquierda de decir, bueno, la política de gratuidad está adecuada, se tiene que mantener y mejorar como un elemento Entonces, creo que ahí hay una serie de discusiones y me gustaría que pudieras enfocarte en lo que tú crees que hay acuerdo, o podríamos generar acuerdo entre los sectores que estamos en la centroizquierda y no queremos que la derecha vuelva al gobierno, para buscar los acuerdos en la segunda vuelta, entendiendo por cómo partiste tu intervención y una serie de cosas, que estamos efectivamente en el sector de la democracia cristiana que tiene una identidad en la centroizquierda, que tiene una postura en este rincón y en esta mirada del país, que es más complejo, que es más diverso, pero que para poder evitar que llegue a la derecha tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el camino para eso? El monstruo. Bueno, en eso, esto tiene que ser una oportunidad. Uno podría decir un poco lo que nos ha pasado de crisis también ha sucedido en la nueva mayoría, que no fue lo que esperábamos nosotros, algo que diera pasos después a una coalición sólida, que se proyectaba. Por eso uno dice un acuerdo político programático con fecha de vencimiento, uno dicen ya la mataron, otro, pero es hasta que termina el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Su juicio no se ha acabado todavía la nueva mayoría? O sea, porque todavía estamos en este gobierno y hasta el último día. Pero no hay duda que eso no se proyecta así. O sea, nadie podría decirlo. Entonces, el desafío del mundo de la centroizquierda, llámalo el mundo progresista, los socialdemócratas, los socialcristianos, es cómo vamos a una discusión más de fondo. Y uno dice, sí, la gratuidad de todas maneras. Tenemos que seguir avanzando y me cuesta entender a mí ahí el apoyo a la clase media cuando le quieres quitar a familias que reciben un ingreso de 750.000 pesos, 750 en la familia. Eso, 2 personas que trabajan, que ganan 300.000 pesos cada uno, que sus hijos no puedan tener gratuidad en la universidad. Media. Eso estamos hablando y por eso yo creo que responsablemente, con ingresos garantizados, tenemos que seguir avanzando. Y ya lo he dicho, yo voy a poner el foco en la educación técnica profesional, porque creo que ahí están los NINI, los 500.000 jóvenes que se nos quedan fuera, los 3 millones de trabajadores que no tienen cuarto medio en nuestro país y que no están incorporados y que son parte de esta reforma, si uno quisiera decirlo, y un modelo de crecimiento mucho más inclusivo. Pero nosotros tenemos una tremenda oportunidad dentro del mundo de la centroizquierda ahora.
tremenda oportunidad a partir de mañana lunes, porque vamos a tener en la discusión la propuesta de pensiones. Allí hay una tremenda prueba y yo lo veo como una oportunidad de decir aquí nosotros enfrentamos situaciones dramáticas de nuestro país. O sea, que las mujeres tengan que es un 25% de tasa de reemplazo, o sea, reciben el 25% cuando se jubilan respecto de cuando están activas. O el promedio de jubilación en nuestro país es una situación dramática que tenemos que enfrentarla. Y podemos nosotros dejar sentadas las bases de un modelo que sea mucho más solidario, de seguridad social realmente, que mantiene a las AFP, pero las regula. Y además se hace cargo de la necesidad de solidaridad entre generaciones o respecto de las mujeres, respecto de los más viejos. Ahí yo espero que actuemos en conjunto y espero un poquito más incluso. Y aquí voy a ser amable con Sebastián Piñera. Tiene una oportunidad, una tremenda oportunidad. Si lo que nosotros necesitamos en esto es responder a lo que la gente necesita, a lo que el adulto mayor que nos está mirando ahí necesita, y es que le garanticemos mejores pensiones, no es la disputa de uno u otro. Y estos son temas que deberían enfrentarse con políticas de Estado, y esa discusión no tenemos que hacerla el próximo año, la podemos hacer durante este mes, durante el próximo mes, ¿no es cierto? Y dejarla zanjada. Esperaría lo mismo en materia de lo que hoy día es prioridad para nosotros. Hoy es el Día del Niño. El Día del Niño y de la Niña. ¿Y cómo no vamos a ser capaces de generar un acuerdo en materia de la institucionalidad del Sename? Hoy día, porque hoy día los niños necesitan respuesta, los niños más vulnerados, no después del debate presidencial, y son cosas que no se pueden utilizar para la ventaja política. Entonces, ahí yo creo que nosotros, los partidos de la centroizquierda, tenemos que generar acuerdos y demostrar que estamos a la altura de lo que la gente nos está pidiendo, y ojalá otros sectores también de la derecha se sumen en esa mirada. Son cambios que superan 4 años, no hay duda. Y son cambios donde la disputa pequeña yo creo que no cabe. Genaro Orrega. Bueno, yo tengo que tener cuidado en decir de que estoy enteramente de acuerdo con la Carolina Goich, porque me van a decir, era que no. Era que no, Marrón Luco. Era que no. Muchas gracias. Les he obviado una crítica, ¿me entiendes? Pero lo que sí yo creo, voy a hacer 2 comentarios muy breves. Uno es que aquí se ha tocado persistentemente el tema del liderazgo. Y yo creo que Carolina Goich ha dado una demostración de liderazgo. Se lo he dicho a ella, porque en la democracia cristiana había un conjunto de cosas que no se cortaban y que ella las cortó. Dijo, este partido necesita recuperar su identidad, y lo ha planteado. Eso significa una candidatura presidencial hasta la primera vuelta. Y cuando nadie se atrevía, lo hizo. Y a continuación eso tiene como efecto colateral una candidatura de una lista parlamentaria propia. Yo creo que eso se llama liderazgo. Y en este país donde la gente está haciendo la política sobre la base de la encuesta del día lunes, o sobre la base, que como aquí se ha dicho, tú lo decías muy bien, Gonzalo, sobre la base de cupos más o cupos menos, a mí me gusta mucho de que haya una persona que corte los queques, no obstante que sea saltar al vacío y que pueda tener. Eso una cosa. La segunda cosa es la siguiente. Yo creo que aquí los partidos que están, o el mundo que está, desde la derecha hacia la izquierda, hoy día tiene una situación, yo discrepo contigo, muy distinta que la del 2009. Porque aquí estamos divididos en 3. Este sector, dejo la derecha. Aquí estamos divididos entre una izquierda más tradicional, donde está el PS, el PPD, el Partido Comunista, que tienen una fisonomía propia y que yo la respeto. No la comparto enteramente, comparto cosas con ellos, por supuesto, hemos sido aliados durante muchos años. Después de eso está una izquierda refundacional, que es el Frente Amplio. Y aquí hay una gran oportunidad para la democracia cristiana que hable claro y preciso, como lo hace Carolina, para los efectos de decir, nosotros somos algo distinto que estas 2 izquierdas. No somos la derecha, porque en el partido la derecha no le gusta al partido la derecha. Yo creo que eso es claro, pero tampoco a personas como yo, hablo por mí, no me gusta la izquierda refundacional. Y creo, con perdón de mi querido amigo Francisco Vidal, que la santa alianza PS, PPD, PC se está quedando un poquito atrás. Nosotros tenemos una gran oportunidad y yo sinceramente creo que Carolina Goich nos puede hacer este liderazgo durante este tiempo. Gonzalo Miller. Perdón, Sí. Presidenta.
Bueno, frente a eso, no, yo solo repito, ¿no? darle la gracia. Más que darle la gracia, no queda mucho. Quiero devolverle a un tema. Usted es candidata a presidencia y tiene detrás a una parte o a un sector de su partido, pero tiene que avanzar con eso. ¿Ah? Esa es su convicción. Pero, al mismo tiempo, eso está asociado a un rendimiento. ¿Ah? Yo me imagino que gran parte de los cuestionamientos de algunos al interior de la democracia cristiana no son por su personalidad ni por su liderazgo, sino por ellos están mirando el rendimiento. Es decir, ¿cuánto puede llegar a rendir una candidatura a la democracia cristiana? Y la realidad hoy día es de que si uno mira la encuesta que sale en la UD del Mercurio, su candidatura está más o menos 2% y con un tema mayor, que es el que me importa a mí referirme, porque uno dice, bueno, podrá ir creciendo, sin duda, está en una situación distinta. Ahora dice, la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta, ya lo he compartido con Pancho, se produce un reordenamiento. Y resulta que, da la casualidad de que, y tomo lo que dice Genario, es mucho más fácil para el elector de centroizquierda votar por Beatriz Sánchez, el de la nueva mayoría, que votar por Carolina Goich. ¿Cómo se hace cargo usted? Dice que dentro de la nueva mayoría, un paralelo parecido al que le ocurre dentro de su partido, dentro del electorado de la nueva mayoría, le cuesta mucho votar por usted y le cuesta muy poco votar por Beatriz Sánchez. ¿Y en base a qué lo digo? A que el rendimiento tanto de Alejandro Guillé, que pierde en segunda vuelta, como el de Beatriz Sánchez, que también pierde, son muy similares. Son muy similares. Pero el suyo todavía es muy por debajo del de ellos. Ellos están en torno al 35-36% en la mayoría de los sondeos y el suyo, por lo menos en este sondeo, está en 20%. Entonces, bueno, qué siente usted, decirle que usted que perteneció a esta familia de centroizquierda durante toda su vida política, de que en ese electorado natural, cercano, les cuesta más votar por usted, les cuesta menos votar por Beatriz Sánchez? Sobre todo porque hay un punto, y quiero referirme a él, usted mencionó a su equipo económico. ¿Usted tiene claro que ninguna de esas personas podría haber sido ministro de Hacienda en este gobierno? Ninguno. ¿Qué? Ninguno, porque no comparten ni lo que se ha hecho, es cosa de leerlos durante estos 3 años, no comparten en nada de lo que se ha hecho. A diferencia suya, que usted votó a favor de lo que se hizo. Creo que está absolutamente equivocado. Lo que estoy diciendo, bueno, no lo estoy diciendo pueden yo. invitar al próximo programa. Lo han dicho ellos a través de los matices durante estos 3 años. Se han ido expresando. Entonces dice, con Carolina Goich, ahí señala, en cambio usted sí votó a favor de todo lo que se hizo. Entonces dice que toda esta dicotomía de que querer ser ahora un rescate de una identidad distinta, entiendo yo, pero resulta que esas personas, las cuales usted apoya su credibilidad, que me parecen todos destacados economistas, muchos de ellos exministros de los gobiernos de la Concertación, que buscan rescatar lo hecho, un poco lo que dijo usted en su discurso, lo hecho durante los 20 años de la Concertación, pero por Dios que es ajeno al discurso de este gobierno y de la nueva mayoría, por lo menos al discurso dominante, que es de absoluto rechazo a lo que hizo la Concertación. Entonces, la credibilidad cuando se habla de crecimiento, no de la Concertación, pero sí de la nueva mayoría, es cero. Cuando se habla de crecimiento hay que, de nuevo, ponerse esa mochila y empezar a dar explicaciones, porque aquí se da como un hecho de la causa. Oiga, pero si el crecimiento es lo más importante, no hay ningún problema. Es un supuesto básico de cualquier política social el crecimiento. Pero resulta que en estos 3 años y medio, si hay algo que no hemos visto, es crecimiento ni preocupación por el crecimiento. Senadora. Yo quiero partir diciendo primero, tú eres una persona inteligente, Gonzalo, ¿no? Yo por lo menos así lo considero. Entonces, eres cientista político, analista, tienes claro que el dato del 2% no es un dato real. Yo no puedo creer que haya tanta preocupación por una candidatura a un 2%. Hoy día no alcancé a leer todas las columnas dedicadas a la democracia cristiana. Hoy día, claro, fue una semana especial, pero ha sido una constante, o sea, la preocupación por la preocupación porque se baje, o los que hablan de la candidatura, los gestos de Alejandro Guillé, de Sebastián Piñera, que creen que con una frase de Patricio Elwin van a ganar el electoral a la ADC. Pero si no fuera una candidatura que tiene un poquito más de fuerza, perdóname, no habría tanta preocupación. Perdón, presidente. Solo un hecho de la causa. Hoy día la Semana Política del Mercurio dice de que usted tiene una base que nunca es menor del 10%. O sea, por eso hay algo que ha sido, pero hay algo que ha sido fatal. Mira, algo que ha sido fatal y que es un síntoma de la crisis de los partidos políticos y de la política en nuestro país. Es esta encuestitis. O sea, los candidatos ahora se suben y se bajan, se ganan las elecciones por lo que dice una encuesta. Y yo me imagino que la CADEM, no sé el resultado todavía, de haber salido ya, pero ahora me va a dar un par de puntos más, porque es insostenible. Nadie le creería que no es subido.
Pero tú no puedes hacer política en base a encuestas o en base a la calculadora, perdón. Si eso es lo que estamos rechazando. Entonces puede ser que es una candidatura que partió más tarde, que hacemos las cosas distintas, que las enfrentamos como las hemos enfrentado esta semana. Pero mi candidatura tiene sentido en una convicción ética, de poner una discusión respecto del proyecto país que no está. O sea, dime cuál es el proyecto país que tiene la derecha. ¿Dónde lo ha puesto sobre la mesa? No lo he escuchado. Le voy a hacer la crítica también a Alejandro Guillén para que no sientan que esto es contra Sebastián Piñera. Bien, pero no, hay que no hemos podido hacer debate y me alegro que al fin ya se inscribió. Propuesta es Sebastián Piñera. Sí, pero son propuestas sobre números. No son sobre números, son sobre los problemas del país. No sobre una mirada distinta de las personas, sobre un país que tal cual como tú dices, está todo malo. Oye, perdón. No es así, Carolina, no deberías leerlo. Así no se construyen los países. Tú dijiste todo lo de la concertación fue malo, toda la nueva mayoría es malo. Este es un país que se cae a pedazos. Carolina, el rescate de la concertación, que no es compartido por la nueva mayoría, ha sido la nueva mayoría la que ha renegado de la concertación. Creo que no leyeron mi columna ayer. Sí, yo creo que hay que leer la columna de Francisco Vidal. Exactamente. Es un aviso comercial que... Ahora yo de verdad quiero reivindicar al equipo de economistas que está detrás mío. Y yo los invito a que escuchen a Alejandro Foxley, que ha sido parte del gobierno de Michelle Bachelet, no puedes decir que no serían. O sea, aquí están detrás con una mirada muy clara respecto de cómo tú enfrentas la economía, el desafío del crecimiento, pero lo haces de una forma distinta. Que reconozca algo que tenemos pendiente, que es la distribución del ingreso en nuestro país, la concentración de la riqueza, el potenciar a las pequeñas empresas, el innovar efectivamente, incorporar creatividad, tener mayores incentivos para la inversión. Por supuesto que eso nos hace falta. Ahí hay una propuesta concreta, pero no puedes decir que no comparten porque han sido críticos de determinadas cosas. Oye, la lealtad se mide así, no es obsecuencia. La lealtad es decir, aquí mejoramos las cosas y gracias al trabajo de la bancada de la democracia cristiana hay muchos proyectos que han mejorado. Pero hay cosas muy valiosas que hemos hecho y esas son las que yo espero además que cuidemos y mantengamos. Ahora, lo que de fondo nosotros tenemos que garantizar es gobernabilidad. Y para mí la gobernabilidad pasa de saltar de esta política de la superficie a efectivamente construir base de un país más sólido. Y ese no es el país que cambia cada 4 años. El país donde podemos generar acuerdos, donde incorporamos la participación de la gente en las decisiones, pero pensamos en un país que se proyecta a 10, a 15, a 20 años y estamos en condiciones hoy día de hacerlo. Senadora, perdón, aprovechando lo que decía Gonzalo respecto al tema de las encuestas, usted dice no se puede ser un esclavo de las encuestitis o no debiera ser el camino, pero ¿nos sirve también para evaluar lo que está pasando con una candidatura, para ver si hay errores que se están cometiendo, para tomar decisiones respecto a un nuevo camino, un nuevo rumbo que se debiera tomar a partir de eso? Si el día de ayer, que hice todo el trayecto del metro desde Quilpué hasta Viña del Mar, la gente que se me acercó me hubiera dicho bájese, yo me hubiera preocupado. Pero la gente que me dijo, o sea, qué bueno que siguió, no estuvo preocupado toda la semana, siga adelante. Y yo camino harto por la calle. Yo soy de las que cree que las campañas se ganan en la calle, golpeando puertas, conversando con la gente. Y eso es el reporte de la ciudadanía y finalmente será en noviembre, será el día en que tengamos la papeleta al frente en el cual las personas se van a pronunciar. ¿Y esa convicción está también al interior de su partido o es, mucha gente, es compartida? En mucha gente sí. Mira, varios hemos sido candidatos acá y todos sabemos que las tensiones entre el comando y la candidata se dan. Pero yo no me voy a quedar en eso. Si la apuesta aquí es mucho más grande y creo que es una tremenda oportunidad para reperfilar una propuesta que pone a la persona al centro, que lo hace desde una mirada ética, que la reposiciona no solo en la política, insisto, la reposiciona en los negocios, en cómo enfrentamos el sistema de salud, en cómo enfrentamos el sistema de pensiones y que además es muy necesario para la construcción de confianzas en Chile. Yo siento que hoy día lo que hicimos es reconectarnos con la gente y lo quiero decir de nuevo. Eso es lo que tiene que hacer la política. ¿Y qué señales le da al electorado o a la ciudadanía más bien respecto a la identidad de la democracia cristiana cuando hay un acuerdo parlamentario con la izquierda ciudadana y con el MAS? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál debería ser la lectura al respecto? Ese es un acuerdo que a mí me hace ruido. Todavía falta que lo validen ambos partidos. No lo hicieron el día de ayer. Yo esperaba que así fuera. Ahí las mayores diferencias se dan en materia de derechos humanos y sobre todo en política internacional.
el ejemplo antes de que me lo pregunten. O sea, nosotros en el caso de Venezuela tenemos una postura muy clara. O sea, hay una dictadura y me parece impresionante que hayan partidos que no lo reconozcan así. Ese es un punto. Ahora creo que el tema es más de fondo. Es más de fondo. Es cuáles son las bases con las cuales nosotros podemos reconstruir en nuestro país, para Chile, el proyecto de centro-izquierda. No y eso va mucho más allá de un acuerdo instrumental para poder llevar pero no es un error, entonces, si te hace ruido, entonces la directiva no debiese respaldar. Es que ella es presidente y no dictadora. Ese fue el resultado, fue el resultado de la Junta Nacional. Ese fue el resultado de la Junta Nacional. Y por eso yo creo que el desafío es la discusión. El mismo resultado que eligió a Ricardo Rincón, o sea, con una diferencia. Con el estándar ético de repente. Con una diferencia. Que respecto a las candidaturas, después lo que se validó, tanto políticamente como por el CERVEL, es la atribución y la facultad para la presidenta junto con el secretario nacional. No así en el caso del pacto. Y el pacto está abierto, por eso te digo, en esto todavía queda historia, vamos a ver qué dicen los otros partidos, tendrán que analizarlo, me entiendo que ayer aprobaron con un mandato amplio, en el caso nuestro también hay espacio. Pero aquí yo creo que el tema de fondo sí es, pensando en cómo se reordena la centroizquierda, un tema que nosotros no podemos soslayar, que es las diferencias que existen. A mí me parece mucho más grave lo del Partido Comunista esta semana. O sea, que siendo parte de un gobierno, haga una declaración que es absolutamente en contra de lo que ha dicho la Cancillería, lo que dice el gobierno. Lo de Alejandro Guille. No votó. No votó. Yo lo que espero es que los candidatos tengamos opinión. La gente tiene derecho a saber lo que pensamos y que lo digamos de frente, si podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que la gente lo conozca. Por eso te digo, este es un tiempo en que nosotros necesitamos pasar de la palabra, del bonito discurso, que lo puede hacer cualquiera, a los hechos, a concretarlo. Pero en materia de derechos humanos, no, y además en política internacional, que es algo que siempre hemos asumido, que lleva a la presidencia de la República, nos hemos puesto todos detrás, a mí me parece que es incompatible. Por lo mismo, ser parte de un gobierno, no es una señal equívoca, no es un error finalmente este acuerdo parlamentario. Vamos a ver cómo termina ahí la historia. Yo hubiera preferido en eso el que fuéramos solos. Hay varios vacíos en la ley electoral que también tenemos la obligación de revisar y que lo hemos visto ahora en la práctica. Es bastante extraño que un partido, porque va solo, no pueda llevar independiente, ¿no? Para decir una de las cosas que tenemos que probablemente después de haberla aplicado, lo que aprobó el Congreso, revisar. Porque se discutió largamente. Respecto a los concejales sí se puede, en cambio acá no. Porque todo en la vida es perfectible. Todo en la vida es perfectible. Pero para mí lo complejo es esto, un partido comunista que tal cual como lo dijo de un principio, está con un pie en la calle y otro en la moneda, y eso no pareciera importarle a nadie o no pareciera escandalizar a nadie. Y yo creo que sí, que ahí hay una diferencia sustantiva que no puede no verse, que no puede no enfrentarse. Francisco Vidal, ahora sí. Es probable que mañana la presidenta anuncie su reforma de pensiones. Muy probable. Claro. Quería hacerte dos preguntas. De pauta, es cierto. Tu opinión, porque te la he leído también. ¿Tú eres partidaria que en esta reforma, en este paquete, también se dé una señal al pilar solidario? Sí. Ya. Sí, porque lo que nosotros estamos haciendo es aumentar la cotización. Creo que en eso no hay duda. Si uno ve en general, todo el resto de los países que tienen pensiones relativamente dignas, tienen tasas de cotización que son del doble de la que tenemos nosotros. Que eso sea del cargo del empleador para tener un sistema mixto efectivamente. Que parte de esa cotización vaya a un componente solidario, que yo creo que es imprescindible. Obviamente todo el día le pregunta a la gente, ¿quiere que vaya a su cuenta de capitalización individual? Todos te van a decir que sí, pero eso es cuando tú cuentas la historia media. Porque si no le dice lo que va a significar ese elemento de solidaridad, que es para quienes hoy día van a jubilar poder tener mejores pensiones o cubrir las lagunas en el caso de las mujeres con un bono especial. Esa historia no se cuenta, porque para eso incorporamos solidaridad en el sistema. Es distinto, claro, el que hoy día parte trabajando en su vida activa, porque ahí sí efectivamente en 45 años más se va a notar el aumento de su pensión. Es que yo creo que el gobierno ha ido cambiando de opinión en esto, en el sentido de que es imprescindible, aunque no vaya en el proyecto, porque el pilar solidario es aparte, creado por Bachelet en el 2008. Y el pilar solidario que se crea nuevo es al interior de los que hoy día cotizan. La pregunta mía era, si tú, igual que mi candidato Guilla, es imprescindible que en el mensaje de la presidenta vaya también una señal clarita hacia el pilar solidario, sobre todo después que la derecha y Piñera
se comprometen a gastar 800 millones de dólares en 4 años, que me parece estupendo. Directamente al pilar solidario. Directamente al pilar solidario. Eso. Verdadera solidaridad. O sea, no me gustaría a mí ser ganado por la izquierda, por Piñera. Pero hay una cosa muy distinta ahí. Está pasando por la verba. Vamos, sin duda esta semana va a ser muy entretenida en el debate de pensiones. Y nos va a dar la posibilidad de explayarnos respecto de una propuesta ya con el proyecto de gobierno que además es base para nosotros, en el caso de quienes estamos en el gobierno. ¿No? Dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir ahora. Y lo que yo decía, respaldando además la propuesta que ya se ha hecho. La propuesta de la presidenta Bachelet ha sido consensuada con los partidos de la nueva mayoría. ¿La democracia cristiana está de acuerdo? O sea, lo que va a dar a conocer la presidenta cuenta con el aval de todos ustedes. Se hizo un trabajo muy serio ahí de trabajo en conjunto. Y que es como tenemos que avanzar. No es entregar un proyecto el último día para decir lo entregué y después decir, bueno, aquí yo traté de hacer esto. No, es un esfuerzo de verdad, serio, de enfrentar un tema país, que lo tenemos que enfrentar más allá de 4 años. Y por eso yo espero que fructifique, que se genere un acuerdo nacional en torno al tema de pensiones. Pero lo que planteas tú, Pancho, yo creo que efectivamente necesitamos aumentar el pilar solidario. Lo otro es complementario, porque además no estamos hablando solamente de la gente de menores recursos, sino de beneficiar a la clase media. Por eso la incorporación de este nuevo componente en el sistema de pensiones. Pero respecto de la propuesta de Sebastián Piñera hay una diferencia. Yo no entiendo que por un lado tú aumentes el gasto público en materia de pensiones y por otro lado rebajes los impuestos a las empresas. Que eso significa disminuir los ingresos que tiene justamente para financiar cosas como las pensiones, cosas como la gratuidad. Crecimiento. Vamos a ver, vamos a ver. Y lo que determina la recaudación es el nivel de crecimiento. Sí, todos sabemos más o menos por dónde va a ir. No garantiza el crecimiento. Entonces, ¿para qué rebajar impuestos si eso mismo lo podría utilizar y acelerar quizá la mejora en las pensiones? Porque va a tener mayor recaudación, porque ese es el gran error. Si este gobierno hubiera mantenido, no crecido más, hubiera mantenido, habría tenido 8.000 millones de dólares más para la solidaridad. Bueno, sobre crecimiento podemos hacer reasignaciones presupuestarias, mejorar el nivel de evasión y efectivamente apuntar a un crecimiento real. Ahí está el pilar de cómo se puede financiar. Sí. Tú sabes cómo ha mejorado la disminución de la evasión en este gobierno, ¿no es cierto?, en este año. Sí. Y cómo eso permitió aumentar, Pero no suficiente después de la reforma tributaria que no llama, logró colchonar la reforma la atención educación. Ahí, bueno, por lo menos ahora los paraísos fiscales van a ser más difíciles de utilizar. Ya no existen. Una forma de... Que ya no existen. No, claro, por eso. Ahora, senadora, ¿a usted le parece suficientemente profunda esta reforma que supuestamente vamos a conocer mañana en la mañana? ¿Cree que hay cosas que quedan todavía pendientes? Bueno, vamos a conocer en detalle mañana, probablemente el martes. Entendiendo que este 5% de capitalización, sí, o sea, es un paso de cotización individual. Es un paso sustantivo, porque no es solamente el aumento del 5%, sino también la incorporación de este elemento de solidaridad en el sistema, una institucionalidad pública, liviana, no burocrática, que lo administre, que de alguna manera le pone competencia a las AFP. Y muchos temas de regulación, que también es una diferencia con lo que ya hemos conocido en la propuesta de Sebastián Piñera. El rendimiento de los fondos de los trabajadores está asociado al rendimiento del negocio de la AFP, de la administración de esos fondos. O algo que yo voy a insistir, es cómo se incorporan transparencia, que creo que es muy importante, el que los directores de las AFP también hagan desde su declaración de patrimonio y de intereses para saber cuáles son los vínculos que hay ahí. Hoy día hemos conocido, y esto es a propósito de la dimensión ética en los negocios, las situaciones de integración vertical en la clínica respecto de las ISAPRE. O sea, sabemos que son cosas que pasan. Y eso tenemos que garantizar que no se dan respecto al manejo de los fondos de los trabajadores. ¿Y qué pasa, senadora, con el cuestionamiento al sistema de pensiones al interior de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de IPRECA, de Capredena, con lo que hemos conocido en el último tiempo? Pensiones millonarias, en algunos casos 3 hasta 4 pensiones para una misma persona, recontrataciones de personas que ya tienen pensiones, la inutilidad de segunda clase en personas que aparentemente no tienen ningún tipo de problema y que siguen recibiendo esas pensiones. ¿Cuál cree usted que es el camino al respecto? O sea, hay situaciones que son inaceptables y tienen que ser investigadas, tienen que ser sancionadas, pero yo entiendo que tu pregunta apunta mucho más al tema de fondo. Y yo creo que hoy día es imprescindible, si vamos a hacer una reforma previsional, también abordar la situación del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Que además, cuando tú lo ves respecto de los recursos que significan para las finanzas públicas, está absolutamente desbalanceado respecto al resto de la población. O sea, habría que hacer una modificación en ese sentido. Yo creo que sí. Y eso lo venimos planteando desde el gobierno anterior de la presidenta, cuando hicimos la reforma del pilar solidario. Iván Mlinar. Muy breve.
Estamos hablando de los desafíos éticos y los estándares. Y una de las cosas que está dando vuelta a esta elección en un nivel secundario de la mayoría de los temas, pero creo que es relevante si eso es lo que se va a poner en tu candidatura, tiene que ver con la condición de financiamiento que tienen algunos candidatos por ser funcionarios públicos en algunos ámbitos. En el caso de Piñera, por tener hoy día una dieta de expresidente que puede contratar una cantidad de gente con recursos públicos, que es legal, y utilizarlos... No creo que eso sea significativo. Es significativo, sí. Piñera, bueno, para Sebastián Piñera, respecto claro. a los recursos que tiene para financiar su campaña. Ocupa sistemáticamente los recursos que le hacen menor, la propina dice. Pero lo ocupa. En el caso tuyo, estás hoy día efectivamente en tu condición de senador y también hay una cantidad de recursos. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para poder limitar ese componente de financiamiento público que hoy día se entrega para una función parlamentaria cuando también estás en una candidatura presidencial? Sí. Bueno, para mí es inevitable seguir con mi tarea parlamentaria. Yo más bien te lo planteo así. La Constitución establece que nosotros no siquiera podemos renunciar. Yo tengo un compromiso, además, mandatado. Renuncia, cuando hace campaña, renuncia a su dieta. José Antonio Caz, que es diputado también para ejercicio. Pero no es un tema no es exigible, no es legal, es ético. No. Sí, porque él dice, le estoy dedicando mi día a hacer campaña, no a ser legislador. Él, en su razonamiento dijo... Perfecto, yo esos días no recibo dieta. Sí, los días que soy legislador, sí recibo dieta. Exacto, pero además eso ya lo tenemos hecho. Los días que nosotros no vamos al Congreso se nos descuentan. Eso está resuelto. Pero el punto es que yo no voy a dejar de votar el proyecto de despenalización en 3 causales, no voy a dejar de votar. Pero déjame contestarle al planteamiento que tú hiciste, porque lo que dice, él no va a ir al Congreso. Y por no ir al Congreso no recibes la remuneración. Pero hay ciertas cosas, en el debate previsional, yo no voy a dejar de estar representando a la gente de mi región y a la gente del país en el Parlamento, ¿me entiendes? Uno de los valores que siempre se ven cuando uno revisa cuál es la dieta parlamentaria, por ejemplo, es la cantidad de dinero que tienen para combustible. Es imposible separar la cantidad de combustible que tú vas a ocupar para ir al Parlamento o para hacer los paseos que efectivamente hace cualquier candidato. Entonces, creo que eso hay que abordarlo, porque si no, el componente ético, o sea, tiene que tener cualquier rasguño, tiene que ser capaz de resolverlo. Entonces, creo que si no lo tienes todavía abordado o una posición tomada, tienes que hacerlo, porque efectivamente eso va a aparecer y ya que estamos poniendo eso como nivel mínimo, no es lo legal, sino que como lo percibe también la gente si se está usando Déjame explicarte una cosa muy simple. Yo ando hoy día en un auto que no es mi auto. No es el auto que uso habitualmente para ir al Congreso. Es un auto que me prestó un camarada. Y la benzina va con cargo a lo que la ley electoral establece. Porque yo ya estoy inscrita, compré campaña, pedí hacerlo lo antes posible justamente para que en un sistema que es distinto, que es muy transparente, que registra ingresos y registra gastos, ahí queden incorporados. Te pongo un ejemplo muy claro, porque yo no soy mujer de fortuna, entonces le agradezco al que me prestó el auto. Está bien. O sea, puede haber una explicación para cada uno de los temas. Lo que yo quiero tener absolutamente claridad. Entonces, no va a haber una renuncia ni una separación efectivamente de lo que son los recursos que entrega el Parlamento para la campaña. Lo que yo no voy a dejar de hacer... Esa es la pregunta. Es que ahí hay un tema que yo creo que es muy importante que le quede claro a la gente que nos está mirando. Yo no voy a... porque no puedo, además. No voy a dejar de representar a la gente de mi región en la principal tarea que me mandató. Ese es el tema. Yo espero sacar en estos meses el proyecto del SANA, el seguro para papás y mamás que tienen niños con cáncer. Lo vamos a votar la próxima semana y espero que, ojalá, antes de las elecciones ya esté operativo, porque el desafío es que en diciembre se paguen las primeras licencias. No creo que haya dudas sobre esos 9 días legislativos al mes. No creo que haya dudas sobre esos 9 días legislativos y ni nadie, creo yo, en esta mesa le está pidiendo que no lo haga. Lo que tú estoy diciendo dijiste es qué pasa con los otros días. Sí, pero tú dijiste... Y que se ha resuelto de distinta manera. Eso. Tú dijiste, si no va al Parlamento no recibe dieta. Así es. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo lo clarifico. Pero y sobre lo otro... Y no está en Punta Arenas, claramente no se está representando a la gente de Punta Arenas, que es la tarea fundamental por la cual se recibe el sueldo. Mi tarea es entonces, estar el en tema, el tema, Magallanes, si no lo, o sea, Magallanes, más que Punta Arenas. Pero lo que yo quiero tener claro es que, y por eso te hago el punto, si no es porque creo que si vamos a jugar en esa arena hay que estar disponible para hacer gestos en esta dimensión y no decir que es lo legal. Porque claro, es legal. Pero no sé cómo lo va a percibir la gente. Hoy día tenemos una ley de transparencia en materia de gasto electoral y también de campaña, que es una tremenda oportunidad. Pero Carolina, yo quiero validar eso, valorar. Pero está jugando lo legal. ¿Sí? No cuando efectivamente tú dijiste que hay que ir un poco más allá de lo legal. Esa es la... Quizás no te lo habías planteado, si está bien, si es razonable no haberse planteado eso, pero tiene un punto, Iván.
respecto de qué pasa con una persona que está dedicada a otra cosa al mismo tiempo. A ver, pero su propuesta es que dejemos el Parlamento. No, pues si nadie pero ha planteado eso. Es que de aquí nuevo, como que hemos no, ido cambiando el discurso. No, si el discurso es exactamente Entonces- el mismo. No, entonces, yo la pregunta la puedo volver a repetir. Te voy a decir Si una no, cosa. no es que deje el Parlamento, sino que hay una serie de recursos que hoy día te entregan para la función parlamentaria que no están siendo utilizados. Tu tiempo no está siendo en Punta Arenas o en Magallanes, sino que está siendo en el resto del territorio Iván, nacional. Todos los días no Deja están... que conteste porque tenemos que ir a la pausa. Sí. Senadora. Bueno, Yo solo en decir en esto- eso, porque mira la mesa completa. Cecilia, es que Yo tenemos que ir a la prefiero pausa. saber de entonces dónde salen los necesi- recursos de los candidatos, tener estos candidatos eternos que uno no sabe cómo se financian. Vamos O a la sea, pausa hoy y día, ya estamos de regreso hoy con día más en Estados. sabemos cómo se financian absolutamente. No todo. Solo por TVN. Bien, ya estamos de regreso para comenzar a despedir esta edición de Estado Nacional. Le agradecemos a nuestra invitada de hoy, la senadora Carolina Goich, Gracias. presidenta del partido todavía hasta el 21. Y de ahí suspendo Perfecto. Y candidata, por supuesto, de la AES. eso hasta el final. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Ustedes, por supuesto, en sus casas. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Muy bien.